de frutilla o frutos del bosque, con galletitas trío, ni las miguitas quedan. En verano, los clientes también practican la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arguibel 2860 piso 2 Cava Cuy 30 71 68 21 51 6. Para más información consulta en www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Siempre yo te llevo a toda parte, no central en pasajes en micro o de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. ¡Qué jugador! Quedó pegado a la pelota, como cuando usás adhesivos de Mapei. Te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. Mapei, tecnología para la construcción. Cada vez falta menos. Las mejores 12 parejas lo van a dar todo el 29 de enero, el día de la final de este certamen. Ya en la pantalla de América, Mason Fire. El Bailando te espera en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Aquí adentro en mi costado izquierdo venimos caminando, están proyectando así. En un rato Altamirano, Romania y el Tonga Hernández, Remedi, Iral, Insaurralde, G.I. Braida por las bandas, Tarragona y Adam Vareiro. La formación de Rubén Darín sube a la primera formación del gallego en este 2024 para estrenarse en Uruguay contra Gimnasia. También renovado el equipo de Leonardo Carol Madelón. Y hablamos justamente de Gimnasia. ¿Traerá más refuerzos el Lobo o con estos 9 ya está hecho el tripero en el mercado, Gonzalo? Bueno, los dirigentes obviamente que acompañan a la comitiva en Uruguay, que han hecho gestiones allí, porque en verdad en tierras uruguayas se destrabó la llegada de Juan de Dios Pintado, el lateral derecho que tuvo paso por el fútbol argentino, y también Jonathan Rodríguez, que fue la última novela, un típico volante central uruguayo aguerrido que llega de Nacional, que proviene de Cerrito y que tuvo un cruce en el fútbol uruguayo, por ejemplo, con Cachete Sarabia. No puede ser el último porque hay algunas gestiones, si bien hay conformismo en la dirigencia, se buscaba un lateral izquierdo, hoy no es prioridad, o por lo menos van a analizar con tiempo opciones, y en todo caso si se va algún jugador, habrá que ver si puede llegar otro en ese lugar. Por ejemplo, hoy en el banco no están Mamut y Chávez. Atención con Lautaro Chávez porque lo pidió Pipo Grosito en Tigre, que también se llevó a Contín, por ejemplo. Bueno, puede llegar a ser eventualmente alguna salida y obvio dependiendo de lo que pase con Benjamín Domínguez. No, Tigre se llevó un montón de futbolistas. Es por cantidad y calidad de los que mejores, creo, Dani, se han reforzado hasta ahora. Es cierto, se ha renovado muchísimo el equipo de Pipo Grosito. Hay que ver cómo rinde, ¿eh? Sigue buscando muchos jugadores. Por supuesto, después hay que armar el equipo. Está armando, creo, buen plantel. Después hay que conformar el equipo. También se han ido muchos, naturalmente. Se fue una sangría importante, un equipo que había salido campeón y que me parece que se había llegado a un punto máximo de rendimiento, ¿no? Ya el año pasado nos parecía que se había reforzado muy bien. Sí. Con Paradela, con Robert Rojas. Y no rindieron tan bien los refuerzos. Habían ido Colidio y Retegui. Sí. Ahora se le fueron esa Luciati, columna que ascendió a primera. Se armó Prediger, se armó la defensa, no está Luciati, Marinelli. El mismo Sicario. Se le fueron muchos. Sí, es el equipo que Flaca más Zavala. futbolistas ha cambiado. Pero Claro. sigue buscando en el mercado. Y ahí nomás debe andar Gimnasia, ¿eh? No en la dimensión de Tigre, pero son de los equipos que más se han renovado. Y también contemplar que algunos que han cambiado de categoría, Riestra también está haciendo como una selección, ¿no?, de futbolistas del ascenso, incorporando mucho de lo mejor. Vos los tenés visto a todos, Dani. Hay un jugador que me parece que va a dar que hablar en este esquema Riestra. Riestra tiene un esquema de jugar que juega al filo del reglamento.
físicamente no va a estar debajo de ningún club de los que va a enfrentar, e inclusive creo que va a estar arriba de muchos. Pero me parece que va a dar que hablar Venegas. Y es un jugador que viene de Defensores y que tiene mucha potencia y que para lo que quiere el doctor para Riestra es un jugador clave. Y se reforzó bien Independiente Rivadavia. Claro. A diferencia de Riestra, que está armando como una selección de futbolistas del ascenso, Independiente buscó más bien con mucho rodaje en primera. También se le fue mucho, ¿eh? También se le han ido, pero digo, la diferencia en la búsqueda. Sí, jugadores Independiente que conocen la categoría. Exacto, muchos de la categoría. Riestra apuesta más bien por ese estilo que tiene esa esencia. Futbolistas del ascenso, aguerridos, con mucho despliegue físico. Porque a eso juega. Claro, tiene que ver con su forma de jugar. Claro. Y en este sentido, decía Gonzalo, bueno, se ha armado Gimnasia en función de lo que pretende Madelón. Claro. Vuelve al 4-4-2, talento por los costados. Salazar contás de un buen momento, el exjugador de Argentinos y Talleres. Ojalá que lo pueda sostener, tiene muchas condiciones. ¿no? Está con Bielsa. Claro. Exactamente, claro. Y hay que ver qué ocurre, Gonzalo, por supuesto, con Benjamín Domínguez, porque si bien había bajado su nivel, había perdido el puesto, como decía Dani, es un jugador que pretende, cualquier equipo de primera querría tenerlo en el plantel a Benjamín, pero obvio que si aparece la propuesta firme, Gimnasia tendrá que dejarlo salir. Ale, sí. A propósito de lo que comentaban, 15 refuerzos para Deportivo Riestra en este mercado y 16 de Independiente Rivadavia. Claro. Y Barraca Central también ha incorporado mucho. Se le fueron muchos jugadores, es cierto, pero también ha incorporado. Por eso después terminamos discutiendo, ¿no?, en los clubes grandes la influencia de los representantes, pero te diría que el resto de los clubes viven de los representantes para poder armarse los planteles. Perdón. Porque yo no le pego al representante. Me parece que esa importancia que adquieren tiene que ver con la falencia dirigencial. Lo que pasa con los chicos y lo que pasa con el scoutineo tiene que ver con una falencia dirigencial. Aparece el representante que está bien la labor de poder custodiar los jugadores. Dani, el representante está bien si se sienta a negociar el contrato del futbolista. La tarea del representante. O sea, claro. eso es representar a un futbolista. Lo que pasa, esto yo lo vengo marcando desde hace mucho tiempo y ahora volvamos a tomar como ejemplo el tema este de Barco. Lo que pasa es que los representantes hoy se volvieron los dueños de la operación. Entonces te dice, y además me tenés que pagar a mí tanto porque si no, no te renuevo. ¿Cuál? O sea... yo quiero a Fava. Pará. Si se vas a Fava, se vas a Baglietto. Y otra, que está más vieja, y es del tema en general, de hoy en día, representantes en general. Por eso para mí hacen muy bien algunos clubes intentar no negociar más con representantes. Otra, porque ganan de acá y ganan de allá, y al otro club, al comprador le dicen, mirá que si yo te lo traigo, también, me llevo la comisión. ¿La comisión de qué? O sea, ¿cómo vas a querer cobrar comisión si podés llamar de club a club? Porque eso es un invento que hay que revisar, Yo tengo muchas diferencias con Fassi en cuanto a lo que piensa del fútbol. Me parece un dirigente extraordinario y Talleres me parece que lo puede disfrutar ahora como presidente. Pero el departamento de scoutineo que tiene Talleres, a Talleres no le puede vender un jugador, no le metes cualquier jugador porque sí. Ya tiene todo elaborado el departamento de scouting de Talleres de Córdoba. Y mirá que yo no comulgo con el tema de SAD. Y Fassi cree en eso. Pero no puedo dejar de pensar de que cuando un dirigente sabe de lo que habla, sabe del juego y le da a gente que sabe de los mercados, no necesita de un representante. O si necesita es por un jugador específico. Muy bien, esperamos por San Lorenzo y por Gimnasia. Está impecable realmente la cancha del Club Nacional de Fútbol, Nacional de Montevideo, en el Gran Parque Central. Va a debutar San Lorenzo en esta Copa de Verano, en la Serie del Río de la Plata, con un equipo que se parece bastante a lo ideal que hoy puede poner en la cancha Insúa. Elige poner a sus mejores hombres. Esto es lo bueno, lo podemos escuchar al gallego Insúa en la previa del partido que va a relatar Ale Calumite por la red. Dale. Primer partido de preparación. Sí, buenas noches. Sí. Nos va a servir como preparación dentro de la pretemporada de cara al inicio del torneo, ¿no? Veo que pones un equipo con una base muy parecida a la que terminó el torneo. Sí, buscamos para este partido, dentro de lo posible, jugadores que ya estén acostumbrados al sistema de juego y que hayan sumado mayor cantidad de entrenamientos.
Creo que, si no me equivoco, tenemos 8 jugadores, ¿no? Que terminaron la temporada pasada. Así que bueno, trabajamos muy bien. La verdad que hicimos 9 entrenamientos en Buenos Aires antes de venir y ahora llevamos 9 acá también. Así que bueno, esperemos hacer un buen partido que nos sirva de cara al futuro. Hasta ahí la palabra de Insúa, entonces. Por supuesto, bien en línea con su discurso habitual. Sí. Y está buscando también todavía reforzar el plantel Rubén Darío Insúa, porque no baja la persiana aquí con la llegada de los futbolistas que arribaron hasta el momento, sino que además le apunta a que le traigan un nuevo arquero como Chila Gómez, le apunta a Seba Blanco, que está día a día un poco más cerca de su vuelta a San Lorenzo, le apunta también a Cristian Ferreira, este jugador que a él le interesa sumar a San Lorenzo de Almagro. Y bueno, de a poco y con los recursos que tiene San Lorenzo hoy, se está ingeniando Rubén Darío Insúa para armar un nuevo equipo. Bueno, se habló en las últimas horas, Dani, de Cavalieri, el delantero chileno del seleccionado juvenil que fue acercado. Y también hoy en redes sociales se habló mucho lo del Tucu Díaz, un futbolista con pasado en Huracán, que no se fue bien de Huracán y que sería uno de los delanteros que ofrecieron en las últimas horas para que llegue a San Lorenzo, sobre todo porque él tendría ganas de jugar en San Lorenzo. Obviamente tiene contrato vigente con Lanús, tendrían que arreglar con Lanús, pero es del perfil Insúa, ¿no? Tarragona. Claro, es de ese estilo, Dani. Sí, son todos, a ver, de aquí al cierre del libro de pases van a aparecer un montón de nombres, veremos si a alguno le llama la atención a Insúa, alguna oportunidad. San Lorenzo sale a ver qué puede conseguir al mercado de pases, más allá que otros salen a buscar lo que hasta el momento los técnicos van pidiendo, ¿no? Muy bien, por ahora lo que pone en la cancha, insistimos hoy, Insúa, es lo mejor de lo que tiene a disposición. Tengo expectativa, Dani Barreto, con Romania, un jugador que tiene una historia muy particular y que llega al fútbol argentino como un refuerzo en esa zona donde obviamente San Lorenzo necesitaba a alguien del perfil porque se ha desprendido de jugadores en esa zona. Bueno, lo que pasó con Rafa Pérez, obviamente. Lo quiero ver, me parece que alto, buen cabezazo. Sí, dicen que es rápido también. Y a mí me ilusiona en Gimnasia de Blasis. ¿Lo querés escuchar? Dale. Habla de Blasis, dale. Bueno, muy bien, llevamos más de una semana acá entrenando con muchos chicos nuevos que están conociéndonos, nosotros a ellos también, y esperemos cerrarlo de la mejor manera. Se reforzaron mucho y eso por ahí lleva más tiempo, ¿no? Sí, la dirigencia hizo un esfuerzo grande para armar este equipo, sobre todo en los tiempos, ¿no? Quizás los equipos en estas semanas que quedan podrán reforzarse, pero también es importante hacerlo de antemano como para que nos conozcamos todos y empecemos el torneo de la mejor manera. Ahí estaba la palabra de Blasis, hoy referente de Gimnasia, Gonza. Sí, te iba a marcar eso, Ale. Claramente uno de los referentes que llegó en el último mercado de pases con el Pata Castro, hombres que respiran Gimnasia de Blasis después de una buena temporada y una buena estadía de muchos años en Europa. El Pata Castro que ya había vuelto con pasos con Huracán y Sarmiento recientemente y finalmente se le dio la anhelada vuelta. Y obviamente que este plantel se ha reforzado con muchos nombres, como decíamos, a propósito de lo que marcaba de Benjamín Domínguez. Bueno, habrá que ver qué pase cuando vuelva a La Plata, pero al menos tiene alternativas allí Madelón, porque tiene a Salazar, lo tiene a Ramírez, que llegó a préstamo desde Godoy Cruz y es un extremo, y también lo que marcaba Daniel, a Baldo, que está con el Sub-23 de Bielsa, que también terminó siendo titular para Madelón. Muy bien, se vendrán San Lorenzo y Gimnasia rumbo al campo de juego. Insistimos, está impecable, porque mucho se habló en estas copas de verano sobre los estados del campo de juego. Se habló mucho en Salta, lamentablemente, de cómo estaba la cancha donde jugaron Gimnasia y Tiro y Boca, el Marte Arena. Hoy no se excusa, Dani, está bárbaro el Parque Central. Inclusive el Parque Central está bien, nada que ver con la cancha de ayer de River Uruguay, ¿no? El Arsenero tiene un estadio chiquito y además no está tan bien el campo. Asoma San Lorenzo, se viene Gimnasia Esgrima La Plata con una franja bien ancha. El Lobo le gustó a Barreto, ya me lo dice, por debajo de la camiseta de Gimnasia. Además, sin publicidad, sin sponsor. Parece una remera retro la que está utilizando Gimnasia. Al campo de juego en simultáneo San Lorenzo y el Lobo, dos equipos de primera
del fútbol argentino que se encuentran, por supuesto, con objetivos distintos. En la última fecha, San Lorenzo se clasificó para la Copa Libertadores. En la última fecha de la Copa de la Liga 2023, Gimnasia supo que iba a tener que jugar un partido de desempate contra Colón, que terminó ganando en Rosario y por eso seguirá en la máxima categoría del fútbol argentino. Hay una buena banda del Ciclón, Dani, que llegó a Uruguay para acompañar al equipo de Insúa. Exactamente, ubicaron a los hinchas de San Lorenzo en una de las plateas del estadio de Nacional. Recordemos que el árbitro será Esteban Ostojic, que Horacio Ferreiro será en línea 1 y que Matías Rodríguez en línea 2. Recordemos que Rubén Darío Insúa ha manifestado que a partir de este año los capitanes del equipo serán Vareiro y Altamirano. Obviamente los irá alternando, pero que entre ellos dos se van a repartir la cinta de capitán en San Lorenzo. Muy bien, se saludan los protagonistas. Ya va quedando todo listo para que jueguen San Lorenzo y Gimnasia en Radio La Red, la radio líder del fútbol, como parte de esta serie del Río de la Plata, Uruguay 2024. Gimnasia posando para los fotógrafos, la segunda imagen, Gonza, del Lobo en esta serie, porque recordemos que ya empató contra Cerro Largo y ganó por penales aquel partido que no tuvo muchos hechos destacados. Es cierto, fue un partido bastante discreto. Igualmente Gimnasia mereció ganar, tuvo muchas situaciones en el primer tiempo y hoy es la segunda presentación. Mañana se vuelve después de un entrenamiento matutino por la tarde a La Plata. Hablaban de la camiseta, forma parte de la cápsula 1887, que es el año de fundación del club. Una camiseta muy linda que obviamente armó la firma que viste al Lobo, con publicidad camuflada. Está la publicidad, pero obviamente no se nota. Muy bien, va quedando así, todo dispuesto para que arranque el partido. Hay una buena cantidad de gente de Gimnasia también, acompañando al equipo que dirige Leonardo Caro Almadelón. Son más los de San Lorenzo y por supuesto muchos ya prendidos del otro lado en la radio líder del fútbol para escuchar este debut del equipo del gallego Insúa frente a Gimnasia. Una buena medida para saber cómo arranca la temporada y también para observar a los refuerzos que fue sumando, todos elegidos por Insúa, por supuesto coordinado con la dirigencia, pero el gallego Insúa se metió de lleno en el mercado de pases para confeccionar a su San Lorenzo, porque está claro que más allá de los nombres, lo que ha logrado San Lorenzo, Dani Barreto, es una identidad, un sentido de pertenencia, un estilo de juego que ha conquistado a los hinchas y que realmente se sienten representados por el equipo que pone en la cancha Insúa. No, además ha logrado pelear torneos, ha logrado clasificar a copas todos los años, ha logrado olvidarse del descenso. Insúa cuando entra era casi un abonado San Lorenzo a pelear por mantener la categoría. Todo listo, va a arrancar el partido en Radio La Red entre San Lorenzo y Gimnasia. Comienza el partido. Lo relata Alejandro Calumite. Lo comenta Daniel Barreto. Y lo vivís por Radio La Red. Señoras, señores, 1, 2, 3, 4, 5 segundos y mucho más. Cronómetro en marcha. Ya están jugando en el Gran Parque Central de Uruguay. San Lorenzo y Gimnasia, el estreno del equipo del gallego Insúa en esta Copa de Verano, con la pelota que maneja Tarragona al comienzo, tocando atrás para Giai. Giai para el ara, tira largo y busca Vareiro. De cabeza no podía, termina sacando Morales sobre el costado. Se adelanta Braida. Braida tocando por el medio para Insorral del otro lado de Blasis. Y de Blasis que la tira por un costado, se desvía. Será saque de banda para San Lorenzo en el comienzo del partido. Galletitas Trío presenta Marquis, una crocante canastita de sabor chocolate con mermelada de fruto del bosque. Con Galletitas Marquis Trío y las mequitas quedan Anclaflex, los mejores productos para construcción, revestimiento texturado, masillas, pisos cementicios y membrana líquida impermeable. Anclaflex, soluciones positivas. Llegó el verano y el Grupo Márquez tenéis los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Entrá a grupomarquez.com.ar. Grupo Márquez, precios, servicios sin ir más lejos. Minuto de juego en Montevideo, va sacando Altamirano en su primer partido como arquero de San Lorenzo. Viene para Romania, la maneja el colombiano Vaga Romania, tocando diagonalmente para Remedi, girando Remedi, los dos que se estrenan hoy en el equipo del gallego Insúa. Por el medio ahora para que vaya sacando el Tonga Hernández. Ya nos va a contar a Dani Fava que hay de último momento sobre el futuro, si es en San Lorenzo o es en Grecia, para uno de los futbolistas más regulares que ha tenido el equipo de Insúa en
2023. Domina Romania, entregando por el centro y la salida cómoda. Es con Gastón Campi. Abre Campi para Hernández. Viene a buscar sobre la banda zurda Braida. Lanzamiento Hernández, pelota profunda. Quiere Braida, no llega a despejarla. El loquito Enrique presiona ahora a Insaurralde. Trata de ganarle la pelota a Morales. Con el cuerpo gana Morales. Está en juego, sin embargo. Traba Morales, termina perdiendo y va a San Lorenzo entonces. Centro bajo, casi la puerta del área. Se desvía, no la pudo frenar Irala. Y el contragolpe inmediato de Gimnasia, que sale con Benja Domínguez. La tira larga, choca y termina recuperando Romania. Lleva sobre el costado. Buen cierre el colombiano. Tocando Romania. Ya sonríe Bareto. Le gustó el colombiano. Buen porte y me gustó el movimiento de Romania. Lo desairó en un movimiento a Benja Domínguez, que le ganaba en velocidad. Obviamente que es prematuro, pero me gustó el primer movimiento del colombiano. Saca Altamirano, pelota arriba, desvía de cabeza Vareiro. Quería Tarragona, lo anticipa su ex compañero Sarabia, y el uruguayo tira sobre el costado. Hacia atrás va dejando Canto, uno de los nuevos. Ya fue dirigido por Madelón en Central Córdoba de Santiago del Estero. Juega corto Infran, de Infran para Morales, y así va saliendo Gimnasia Grima La Plata. Flecha Bus te lleva lo mejor en destino. Compra ahora tu pasaje en Apio. Obtenés 10% de descuento. Además, lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Cabral para Morales. Abre el Yacaré. Pelota para Enrique. Lanzamiento por banda derecha. La quiere Salazar. No va a llegar el Ratu. De cabeza devuelve Gastón Hernández. Rebote y queda servida para que domine ahora Remedi. Remedi por el centro, dejándola para Irala. Abre Irala. La tiene Giai. Gambetea Giai. La tira larga. Ataca San Lorenzo por derecha. Ahora se frena. Decide regresar. La suelta para Romania. Romania analiza alternativas. La cambia toda. De orilla a orilla para que el izquierdo ahora intente progresar. Gastón Hernández. La pide Irala. La pide abierto Braida. Pelota para Braida. Buen balón para que encare mal con Braida. Y va contra el área ahora. Decide enganchar. Otro buen quiebre de cintura. Le gana Enrique. Manda centro con zurda para el área. Y de cabeza en palomita casi. Termina sacando Morales. Arremete Remedi. Barre. Se lo va largo el último control. Violento despeje por parte de Enrique. A la mitad de la cancha. Repone San Lorenzo. Tiene buen ritmo el partido, Dani. Buen ritmo. No se nota la pretemporada. Bien Remedi en la mitad de la cancha. Irala cubre la espalda del ex Banfield. San Lorenzo quiere ser protagonista en el arranque. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 3 cuotas en interés con todas las tarjetas bancarias envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Y quedó tendido Dani Remedi, ¿no? Después de esa disputa. Sí, porque chocó con el jugador de Gimnasia, pero ya se puso de pie. Uno de los refuerzos de San Lorenzo en este mercado de pases. Toca Campi, la tiene Hernández. Elevando con zurda, pelota profunda. Quiere Braida, lo anticipa Enrique, sacando de cabeza a la mitad de la cancha. De primera el Ratu Salazar. Quería filtrar el pase por dentro Sarabia, lo termina barriendo sobre el costado. Dando una mano a Vareiro y será saque de banda para Gimnasia entonces. Pero qué primer tiempo, no pasa una pelota por el arco como cuando usás selladores de Mapei. No pasa ni la filtración ni la humedad, no pasa nada. Mapei, tecnología para construcción. Saca Hernández, me quiero corregir, Ploticia. En realidad tiene auspicio, pero no se lee. Claro, esto que marcábamos. Qué de bueno, de la cápsula 1887 con publicidad encubierta. ¿Paga igual? Claro, eso es que bueno, no sé si el auspiciante está tan contento con este modelo. Pero recién se pudo ver que, claro, está el auspicio. De lejos no se lee, claro. Gonza. Atrás luz se ve. Muy linda, por cierto. Toca Benja Domínguez el remate de Ramírez, que se desviva al córner, pide en mano. La Perla respondió Gimnasia. Está bueno el partido, Bareto. Bien Benja, es necesario Benja. Por afuera, con su velocidad, dejó parado Romaña, centro al corazón. Cara interna del pie derecho de Ramírez, rebotó y se viene de arriba el Lobo. Estás en Radio La Red, la radio líder del fútbol. Lo intentó San Lorenzo, respondió Gimnasia y por arriba viene a buscar el equipo de Leonardo Caro al Madelón. Subió Morales, está Cabral, espera Rodrigo Castillo, el futbolista formado en River, hoy titular en el equipo de La Plata. Vendrá el centro y por arriba ya se ilusionan varios. De Blasi que apunta, centro cerrado, primer palo. Señoras, señores, se salvó San Lorenzo, no llegó por el segundo palo para empujar Canto. Lo tuvo Gimnasia, Bareto. Una buena llegada de Gimnasia. Quedó atornillado el fondo del conjunto de San Lorenzo de Almagro. Casi gol en contra de Vareiro. No llegó Morales a empujarla. Un centro con rosca, con veneno. Casi el primero de la tripa.
Señor kiosquero, ahora Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Balbo en su inigualable botella Magnum. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Saca Enrique, la deja corta, pero había empujado previamente Vareiro a Salazar. Por eso el árbitro Otojic retrotrae, marca la falta. Será tiro libre para Gimnasia. Otojic, un árbitro que tranquilamente, Dani, puede dirigir a San Lorenzo en la Copa Libertadores de América. Claro, es una habitual de las copas internacionales, ¿no? Con mucha experiencia. Sacando canto, rebota Benja Domínguez, pelota por el centro, la va llevando cortita al pie de Blasis. Se frena en la mitad de la cancha, deriva el balón para Morales. Abre Morales, cruza la mitad del territorio y se manda Enrique con mucha convicción al ataque. Tira por debajo para Castillo, no la pudo frenar. Quita Romaña, no fue tan bueno el pase para Giai. Igualmente va a llegar a rescatar esa pelota. Eleva Giai, balón a la mitad del campo. Se la llevó perfectamente Irala contra el Blasi. Gira Irala, se apoya ahora Romaña, gambeteando en la salida contra la Perla Ramírez. Tira Romaña, se desvía, se la saque de costado para San Lorenzo. 7 minutos en Radio La Red. San Lorenzo 0, Gimnasia 0 en Uruguay. Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretanos de Anclaflex. La solución definitiva para tus goteras. Visítanos en anclaflex.com.ar. Ahora se hacen escuchar, se hacen sentir Gonzalo Plotilla, también los hinchas de Gimnasia en Uruguay. Sí, buena gente metió el lobo que se hospeda en el sector Atilio García. Recordemos además la hermandad, el vínculo fuerte que ha existido siempre entre Gimnasia y Uruguay, con muchos jugadores, obviamente, empezando por el histórico Topo Sanguinetti. Y mucho trapo, Bareto, mucha bandera, ¿no? De acompañar siempre a la gente de Gimnasia, más allá del momento. Se adelanta Hernández, ahora hace la pausa y deja para Campi, saliendo San Lorenzo, el partido 0-0 en 8. En el Gran Parque Central, el Estadio Nacional de Montevideo, tocando Romaña, le rebota Insaurralde, otra vez Romaña, dejando por dentro para Campi, abriendo con zurda, se viene Hernández hasta la mitad, se frena Hernández ahora, lo presiona Castillo, regresa para Campi, la tiene el equipo de Insúa. Se la pide Romaña, la viene a buscar, Campi avanza, llega a la mitad, levanta la vista, apunta a Vareiro, lanza para Vareiro, con esfuerzo la tira, pero para arriba Canto, va a caer dentro del área, empuja Tarragona, empujan mucho, tanto Tarragona como Vareiro son bravos en serio de aguantar. El despeje profundo la quiere Castillo, ya se la robaron. Recuperación de Hernández y así va saliendo San Lorenzo Almagro con el partido 0-0 en casi 9. Oro Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en onocom.com.ar. Oro Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Toca Hernández, sale Campi, se le arrima y pide Romaña, con tiempo y espacio para avanzar. La quiso pisar, bueno, se le escapó, Dani, tengámosle paciencia, ¿no? Mide arriba del 1,90 m, ¿no? Y es alto, tiene buen porte. Ahora San Lorenzo se hace cargo del partido todavía sin llegadas, pero el dueño de la pelota es el equipo del Gallego. Romaña para Insaurralde, devuelve a Romaña, tira largo, no fue bueno el control de parte de Irala, sin embargo recupera y con ventaja se adelanta Insaurralde tirando para Giai, domina Giai, insiste con Insaurralde, por adentro pide Tarragona, por adentro Vareiro, la sigue moviendo pacientemente el equipo del Gallego Insúa, abre Campi, recibe Hernández, cruza la mitad de la cancha, viene a buscar la Braida sobre la izquierda, de primera Braida, buen toque para Tarragona, rebota Tarragona, quiere Braida, le cruza el cuerpo Enrique, la lleva sobre el costado, encerrado ahora, lo incomoda Braida, la deja corta Enrique, pero lo auxilia Salazar, Salazar para que levante Enrique, Castillo no pudo de cabeza, tampoco Ramírez por detrás, se le va a Campi por el costado, saque de banda para Gimnasia, primeros 10 minutos de juego en Radio La Red, lo analiza Daniel Bareto. Ahora más peleado que jugado, mucha testosterona de ambos, poco juego, Gimnasia expectante, San Lorenzo y la pelota. Otra vez mancha de humedad, tranqui. Pinturas Premier presenta la nueva membrana para frentes y exteriores, 10 colores, fácil aplicación. Pinturas Premier, colores que protegen. Toca el Blasis, ahora intenta Gimnasia con el Ratu Salazar. Tocando por dentro para el Blasis, de Blasis para Enrique y mueve la pelota el equipo de Leonardo Caro Almadelón. Devolución para Blasis, intenta girar, se le vino encima Remedi, tuvo que sacar la pelota rápidamente por el costado. Avanza la banda zurda, Canto, tira centro, va al área, cabezazo arriba. Elevado de Ramírez, saque de arco para el Ciclón, que tendrá más la pelota, pero el que llega es Gimnasia, Dani. Sí, llega Gimnasia con peligro, con jugadores que no son tan altos ante los altos defensores de San Lorenzo. Ganó la Perla, que es chiquito, se tiró de paloma, no tuvo riesgo el cabezazo del jugador de Gimnasia. Colchones Simmons para descansar en primera clase. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores Beck. Beck, bombas y motores para toda la vida.
Sacará Altamirano. Pelota arriba hacia la mitad de la cancha. Bien alta. Saltará Tarragona. No llegó de cabeza. Se chocaron igual. Lo tendrá que parar Ostojic por ese choque. Queda tendido también Insaurralde. Lo va a llamar al hombre de Gimnasia. Y quedó muy dolorido Tarragona, Dani. Fue providencial, La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC, bombas y motores para toda la vida. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría. Y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Bueno, se reincorpora Tarragol. Ya está bien Tarragona. Tiro libre en la mitad de la cancha para San Lorenzo, que va a ir a buscarlo por arriba. Se abre y pide Hernández sobre la banda izquierda. La maneja Remedi. Mitad de la cancha. Derechazo largo de Remedi. Pique y ya no va a llegar a Braida. Saque de arco para Gimnasia. 12 de juego. 0-0 en Uruguay por Radio La Red. Galletitas Trío presenta Tartelet, una crocante canastita con mermelada de frutilla o frutos del bosque. Con Galletitas Trío, ni las miguitas quedan. Llegó el verano y en Grupo Márquez tiene los mejores descuentos en pileta, climatización y mueble de exteriores. Grupo Márquez, precio, servicio, sin ir más lejos. Recordamos, Fer, hace un rato ganó Atlético Tucumán su partido. De a poquito van ganando los argentinos que habían empezado mal en esta serie del Río de la Plata. Exactamente, el primero en ganar en los 90 fue Vélez ante River de Montevideo en el domingo. Hoy ganó Atlético 1-0 a Cerro Largo. Ayer Newell's le ganaba a Peñarol también por la mínima. Hay un solo equipo de primera que no ha ganado todavía. La va sacando Enrique. Cruza la mitad de la cancha. Viene a Pir Salazar. Quería Ramírez. Sacó con lo justo Hernández. Pero ya la recaptura para Gimnasia Morales. Morales contra la banda. La regaló Salazar. Contragolpe que maneja Tarragona. Lo presionaron a Tarragona. Retrocede desesperado Enrique. La pelota que rebota sale hacia arriba. Buen control de Blasis. Abriendo ahora para Canto. Y se adelanta Gimnasia. La frena Canto. El toque para que salga Sarabia. La maneja el ex Peñarol. Y la pelota es de Gimnasia. Le faltó soltura a Tarragona en esa. En Gimnasia hubiera encarado para adelante. Aquí le faltó tener más minutos en San Lorenzo. Tocó de primera para ser prolijo. Cambia Enrique y por la izquierda se viene Canto tocando para Benja Domínguez. Por adentro quiere Sarabia, ya la tiene el uruguayo. Sarabia devuelve mal, esa pelota la termina regalando, no pudo controlar Irala, sin embargo lo aprovecha Ramírez, choca fuerte, vehementemente. Romania, lateral para Gimnasia. Señor Kiosquero, ahora el Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Está hecho para un equipo de Insúa. Sí, es grandote, es rocoso, en el choque te hace doler todo. Lo imagino bien en el juego aéreo. 14 tenemos, San Lorenzo 0, Gimnasia 0 en Radio La Red. Flechabook te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio, obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flechabus. Toca Canto, vino para Sarabia, quiso filtrar pase, saca Romania de punto y para arriba. Chocará Tarragona, pierde contra Cabral. Sacó Cabral, pero la deja corta, lo aprovecha Remedi. Abre Remedi, sacará Hernández, la pide Braida al pie, se la tiran a Braida, pero para que salte, de pecho corrige, la tira adentro, le devuelven. Engancha Braida, tirando para Remedi, la terminó regalando, muy impreciso este tramo del partido. Se apoya Castillo, avanza con la pelota Canto, se manda y cruza la mitad de la cancha, cruza Canto, rebota en Insaurralde, le salió involuntariamente un pase para Benjamín Domínguez y encara Benja Domínguez, vértice de área, desequilibra contra Romania, centro bajo, quiere Castillo, un cruce heroico de Campi y la termina después sacando Remedio a la mitad del terreno, sostiene Tarragona, Vareiro que gira, se viene el paraguayo, Vareiro que tira contra Sarabia, le rebota a Sarabia, le va quedando Remedi para abrir, pelota para Braida y la salida es para el Ciclón Barreto. En la corta Benja te mata, Lo peor que le puede pasar a Romaña o cualquier defensor en línea de tres que sea de la altura de él y del porte de él es que te agarre Benjamín con pelota dominada. Racing o Talleres son los que están interesados en Benjamín Domínguez, Gonzalo. Sí, que tiene apenas 20 años, que es una de las grandes promesas. Hace tiempo juega en primera con algunos altibajos, pero obviamente que en Gimnasia confían y sueñan con hacerlo valer. Racing hace rato que lo quiere. Claro. El torneo pasado ya, ¿no? Estuvo muy cerca. Y lo de Talleres parece más bien sujeto a la posible salida del paraguayo Ramón Sosa. Exacto, que recordemos, arrancó su camino en el fútbol argentino en Gimnasia, lo trajo Grosito. Igual Cowen no te lo regala, No, Gimnasia lo hace valer hoy porque además necesita seguir recaudando. Lateral que toma Canto, salida para Gimnasia, 16 minutos del primer tiempo en Radio La Red, la radio líder del fútbol, no hay goles por ahora en el Estadio Nacional de Montevideo.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas en interés con tarjetas bancarias, envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Oro Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en onocom.com.ar. Oro Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Bueno, Messi fue elegido otra vez el mejor, Fer, y es uno de los títulos destacados del día que sorprendió a propios y a extraños también. Exactamente, por tercera vez se quedó con el premio de Bese que entrega la FIFA. Le ganó a Haaland y a Kylian Mbappé, y el otro argentino que ganó, el hincha de Colón, Daniel Iñiguez. Qué grande, lo escuchaba hoy a Chicho a la tarde contando la noticia en vivo. Estuvo muy, ¿sabés que me encantó el mensaje, Dani? A los hinchas de Colón, a los de Unión que también me votaron, al fútbol argentino, estuvo muy bien. Muy bien. Ale, sí. Por cierto, hablando de Messi, que no fue a la ceremonia, que estuvo en Miami, se cruzó con un hombre vinculado con Gimnasia y también con San Lorenzo, con la familia de Pedro Troglio, que compartió esa imagen en redes sociales. La va sacando Hernández. El partido 0-0 vino para Campi. Se desprende y cruza la mitad de la cancha. Levanta Campi, profunda para Giai. Toque de Giai. Termina sacando Canto hacia el medio. Lo aprovecha Remedi. De frente al arco. Cambia Remedi. Balón para Braida. La mató de pecho. Se le fue largo el control. Y colabora en defensa el Ratu Salazar. Tiro largo para Castillo. Salta con Campi. Se impone el ex hombre Racing. Avanza ahora. Pero falta de Castillo. Te digo, está picado el partido, Dani. Está picado el partido, le cuesta jugar a San Lorenzo. Es una materia que le falta, intenta. Fíjate que se hace cargo del partido, pero le cuesta la sensibilidad del pase al Ciclón. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latex Hélice con 140 colores a elección. Latex Hélice de Premier, colores que protegen. Toca Braida, recibe Insaurralde, la va jugando Remedi con Hernández. La maneja San Lorenzo en el campo de Gimnasia, más bien sobre el sector izquierdo. Remedi para adentro ahora. Se adelanta Campi, tocando para Romania. Y por la derecha sale para ofrecerse Agustín Giai. Y por dentro pide Insaurralde. Romania insiste con Campi, sin embargo, Remedi se pone en esa línea. Le pidió horizontal, prefiere la apertura hacia Hernández. Cruza la mitad de la cancha. Mete el Tonga. Hernández para Braida. Braida para adentro. Tarragona la rebota, pero corta. Pierde Braida y se adelanta ahora. De contragolpe Salazar, tira un caño, le gustó a Bareto. Tiro libre para Gimnasia. Era improductivo, pero la falta hizo que sea productivo, ¿no? Fue buena la intención de Salazar. Colchones Simmons para descansar en primera clase. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Este miércoles en Radio La Red, River Monterrey con Walter Nelson, Totti Pazman, con voz y comploticia. El jueves, San Lorenzo Vasco da Gama con Gustavo Sima, Dani Bareto, Dani Fava y Martín Balobra. Engancha Enrique, avanza Gimnasia, la juega por lo bajo, sale a dominar Castillo, filtra bien para De Blasis. De Blasis con Enrique del centro, arriba para La Perla. Ramírez de media vuelta, pega en Romania, pero insiste Sarabia. Pelota abierta para Salazar, engancha Salazar, lo barre Insaurralde, queda tendido Salazar, pero con buen criterio Stojic aplica la ley de la ventaja porque ataca Canto a la izquierda de Blasis, que rebota. Benjamín Domínguez para Canto, Canto para Benja, quiso tirarlo, cruzó en el momento exacto Giai y va sacando Remedi contra la izquierda. Pelota que domina Braida, analiza Bareto por la red. Tiene menos la pelota, pero tiene mucho más cuerpo Gimnasia, tiene mejor sociedad. El conjunto de Leonardo Madelón, le falta la puntada final. Domínguez clave. Se complicó Remedi, cuidado, robó Ramírez, está el primero. La Perla, Ramírez engancha, falta de Campi. No, levántese, le diste Ostojic a Ramírez, que desaprovechó una buena posibilidad. Lo veo mejor a Gimnasia, Dani. Mejor Gimnasia ahora. Le quitó la pelota y tiene más posibilidades. Ahí Ramírez no tuvo campo visual, estaba Benja solo por izquierda. Galletitas Trío presenta Marquis, una crocante canastita de sabor chocolate con mermelada de frutos del bosque. Con galletitas Marquis Trío, ni las piquitas quedan al mal tiempo. Buena membrana, Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex, la solución definitiva para tus goteras. Visítanos en anclaflex.com.ar. Somos Radio La Red, nos relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Serie El Río de la Plata, San Lorenzo 0, Gimnasia 0, pelota para Hernández. Ya nos vas a contar, Dani, noticias de último momento respecto a su posible venta al Olympiacos. Salta Braida, más alto saltó Enrique, sacando de cabeza para Salazar. Tira Salazar, se deja caer solo, lo termina quitando ese balón Insaurralde para Tarragona, otra vez con Insaurralde para atrás.
Te digo en serio, el árbitro va a tener que Empiezan a intervenir meter, porque sí. es una falta cada 30 segundos, Bareto. Parece por los puntos. El partido se mete demasiado. Stojic lo tiene que cortar antes que se pique. Quedó lesionado el uruguayo Salazar, Gonzalo. Sí, quedó sentido y te iba a marcar también que en la anterior quedó sentido en la rodilla Ramírez cuando fue al choque con el hombre de San Lorenzo. Veremos si es una paralítica. Ya se va reponiendo, pareciera el enterriano. Ahora el Ratu Salazar todavía también con algún gesto de dolor. Llegó el verano y en Grupo Márquez tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Entrá a grupomarquez.com.ar o cualquiera de las sucursales Grupo Márquez. Precio, servicio, sin ir más lejos. Va sacando Campi, zurdo observado para Barreiro y Tarragona, la amortigua de cabeza Cabral y ya va dominando Nelson Infran, que va a ser el arquero titular de Gimnasia, Gonza. A ver, va a ser una disputa, Ale, porque la realidad es que Ledesma viene, no sé si a ser titular, pero sí a competir por el puesto. Uno imagina que va camino seguramente a terminar siendo el titular porque lo conoce Madelón, más allá del buen rendimiento final que tuvo Infran. Flick te lleva lo mejor en destino. Compra ahora tu pasaje en Apio, obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Saca Campi, desvía Hernández, le queda Enrique, la tira de cabeza hacia el medio. Marca Hernández, se va largo el control. Igual aparece por atrás Remedi para Hernández. La tira sobre Campi y Campi de zurda la manda violentamente hacia la mitad de la cancha. Pica y sale esa pelota. Cambiaron los nombres en San Lorenzo, pero es el mismo esquema, la misma forma de jugar, las mismas virtudes y los mismos defectos. Bueno, y el Tonga Hernández, Dani, a esta hora, ¿qué se sabe? ¿Cuánto tiene que poner Olympiacos para llevarse al muy buen defensor que tiene Insúa? Bueno, San Lorenzo lo que pide son 4 millones de dólares por el 80% del pase. Todavía no están cerca de esa cifra. Hay una intención de llevárselo, pero no están cerca con el dinero. Igual es una operación que se sigue negociando. Entra y compra en soladeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas en interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sola Deportes, una pasión nacional. Buena pelota Remedi, va al centro justo, saca Cabral, le queda Canto y ahora presiona bien arriba Irala. En él rebota la pelota, será saque de fondo para Gimnasia. 23, 0-0, se planchó el partido, Dani. Se planchó el partido, es un lugar para trabajar la espalda de Canto. San Lorenzo tenía jugadores de esa característica para aprovechar espaldas de laterales en Leguizamón, en Celuti como estaba bien. Me parece que Insaurralde volcó de ahí, le cuesta, pero la intención es muy bueno el pase de Remedi. Gimnasia juega un poco mejor, se desordena la espalda de Enrique y de Canto. Eso habrá buscado Insúa con Remedi, ¿no? Es un buen lanzador, sí. Mete buena. Imaginándolo en la cancha de San Lorenzo con esas pelotas diagonales, 30, 35, 40 metros al pie. Además, comparándolo con Jalil Elías, que fue clave en San Lorenzo, me parece que es más 5, es más mediocentro defensivo, más de orden Remedi. Más parecido a Juan y Méndez cuando estaba en el equipo del Ciclón. Con esa defensa no pasa un delantero como Pelastic de Mapei, un impermeabilizante que por más presión que le pongan no pasa más nada, ni la humedad. Mapei, tecnología para construcción. Ataca Enrique, bomba al arco abajo Altamirano y sin dar rebote porque estaban listos para empujar al gol. Ramírez, insisto, la tendrá más San Lorenzo, pero solamente llega a Gimnasia, Bareto. Los papeles. Va al arco, tuvo una clara de arriba que no pudo conectar Morales, tuvo la de Benja y este remate de Enrique que no trajo peligro porque no dio rebote en ningún momento Altamirano. El señor kiosquero, ahora Alfacón La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfacón La Recoba, probalo, te va a gustar. Levanta Altamirano, pelota alta para que dispute. Allá arriba Barreiro, termina sacando por el costado. Después Enrique para adentro. De Blasi que quería. Barreiro va a presionar contra Cabral, que en apuros la tuvo que mandar de zurda sobre el costado. Lateral que va a realizar Agustín Giai. La viene a buscar para jugar en corto rápidamente Romania. Romania para adentro. La tiene Insaurralde. Abierto pide Giai. Prefiere jugar verticalmente para Barreiro. Gira Barreiro. Pide falta. El árbitro marca falta. Tiro libre para San Lorenzo. Inteligentísimo Barreiro para generar la infracción y la tarjeta. Y una muy buena chance para el equipo del gallego Insúa. El señor kiosquero, ahora Alfacón La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfacón La Recoba, probalo, te va a gustar. Qué importante que es el guaraní, le inventó la falta. Le inventó el movimiento, hizo que compre estos hits, un tiro libre hermoso para San Lorenzo. Bueno, amonestado en Gimnasia, Gonza. Sí, el primero del partido y de Gimnasia, por supuesto, el número 20, Jonathan Cabral, el que continúa después de renovar su préstamo desde Atlético Tucumán. Tiro libre para San Lorenzo. Se sigue quejando Cabral, Fue falta, tiene razón en la queja. Fíjate que cuando gira
se desploma Vareiro. Tiro libre para el Ciclón, acomoda Vareiro y San Lorenzo está buscando su primer gol en este 2024. 26-0-0 el Ciclón y el Lobo en Radio La Red, la radio líder del fútbol en la Casa Nacional de Montevideo. Habla Remedi con Vareiro. Vareiro no quiere saber nada, solamente tiene en la cabeza rematar directamente al arco y meter el primer gol del Ciclón en este año calendario. Apunta Vareiro, él la inventó, él la fabricó y él le va a pegar. Mira, fijo el arco, el capitán de San Lorenzo. Vareiro buscó el arco, rebotó en las piernas del hombre de la barrera. Termina tocando en De Blas y sale por un costado lateral del Ciclón. Anclaflex, los mejores productos para construcción, revestimiento texturado, masillas, piso cementicio, membrana líquida e impermeable. Anclaflex, soluciones positivas. Lateral que va tomando Agustín Giai. Viene a pedirle Insaurralde. Por ahora con poca participación. Aquí domina Insaurralde. Tocando para Giai. Trabó, pasó, tira centro. A Tarragona no le queda porque justo le cruzó el pie por delante Cabral. Y arranca Salazar el contragolpe. Engancha Salazar. La perdió y le queda Hernández. Levanta Hernández por detrás de Enrique, que con una pirueta poco ortodoxa pero efectiva la manda afuera. Sacó justo Morales. Lateral de San Lorenzo. Dani, está mucho más adelantado Braida, que obviamente en esa línea de 5, pero está casi como volante ofensivo, con poca responsabilidad en la marca. Hernández bien volcado para el lateral izquierdo, está muy volcado al ataque Braida. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Valgo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Valgo es una inigualable botella Magnum de marca Moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Pelota larga para Castillo, marca Hernández. Le termina quedando a Campi, pero el árbitro marca una falta anterior. Dice Ostojic que será tiro libre para Gimnasia. Fer sigue esta serie el Río de la Plata. De hecho, esta semana habrá muchos más partidos que en los primeros días. Sí, de hecho, mañana 17:45 va a jugar Huracán frente a Danubio. Juega Unión mañana a las 20 con Defensor Sporting. 22:15 Central frente a Colo Colo. Y el miércoles vuelve a jugar Vélez frente a Belgrano. Y además se juega el clásico uruguayo Nacional Peñarol. Cuánto fútbol. Y en Radio La Red estaremos esta semana con River y con Monterrey. El miércoles y el jueves con San Lorenzo otra vez y Vasco da Gama. Engancha Benja Domínguez, lo trabaron, pasa igual, sigue Benja. Qué lindo la hizo Benjamín Domínguez. Ataca Gimnasia, vino para Sarabia, abre el uruguayo, tocando para Salazar y encara el Ratu. Salazar se perfila, buen centro con zurda, se desvía en Romania, rebote, lo quiere Castillo. Salvador, otra vez Romania y de media vuelta saca como puede Insaurralde, no se alejó demasiado. Salta Romania, vuelve a ganar de cabeza. Tocando ahora para Tarragona. Tarragona con Giai, levanta Giai, encara Tarragona, buen quite de Cabral ahora, tocando sobre la banda izquierda y se adelanta De Blasis, metiendo para Ramírez, la pisa la perla, va Ramírez y ataca Gimnasia. 29 el partido, 0-0 por Radio La Red, la radio líder del fútbol. El cambio para Salazar y encara Salazar, hace la pausa ahora. Mucho vértigo por momentos, muy directo Gimnasia para atacar. Y además recupera a Benja Domínguez, clave para Madelón, hizo una de baldosa recién, la pisó en un céntimo, la pelota pasaron todos de largo. Toca Canto, le devuelve Ramírez, centro de Canto elevado, segundo palo, quiere Salazar, la pudo bajar de vuelta Castillo, le cruzó justo la pierna Hernández. Un cierre heroico de Hernández, realmente un defensor sensacional que ojalá no lo pierda el fútbol argentino, Dani. Es un soldado Hernández, un cierre fenomenal, iba al arco el remate. Y ahora atrapa Altamirano, un centro sin sentido de Enrique. Salida para San Lorenzo, señoras y señores. 30 minutos del primer tiempo en Montevideo. San Lorenzo 0, Gimnasia 0. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en onocom.com.ar. Pinturas Premier presenta el revolucionario látex LC con 140 colores a elección. Látex LC de Premier, colores que protegen las pasiones para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC, bombas y motores para toda la vida. Te digo, con la que tiró, con el chiche de Benja hace un rato, Ploticia ya vale un poquito más, que hace un rato. Y sí, estamos empezando a ver otra vez aquel Benjamín Domínguez que encandiló a todos, que tuvo un gran nivel deslumbrando. Es a lo que apunta Gimnasia. Se había caído futbolísticamente, más allá de que Madelón le quitó la titularidad, ¿fue por eso? Sí, un poco por eso. No hay que dejar de reconocer que es un chico que tiene 20 años con algunas cuestiones
cuestiones personales y obviamente apunta a recuperarlo. Levanta Campi, zurdazo largo, corre Braida, no la pudo bajar de primera, insiste, tira un sombrero pero algo forzado, saca Enrique, había salido por completo la pelota, no la pudo rescatar Braida, será saque de arco para Gimnasia. Jugando Braida más parecido al que arrancó en Instituto, bien de punta, con menos habilidad, pero le está costando la vieja posición, la que conocía. Me parece que Insúa lo larga más, lo lanza más. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Galletitas Trío presenta las clásicas pepas y frolitas con Galletitas Trío. Y las miguitas quedan. Perdió Remedi, saca Hernández, se va Rebraida, se la punteó justo y lleva sobre el costado la perla Ramírez. Y corre por banda derecha, la tiró muy larga, después lo encerraron entre dos, pero recupera Ramírez. Y avanza Gimnasia, buen cambio Ramírez para Benja Domínguez. Picó, se aceleró y no va a llegar. Benjamín Domínguez, saque de arco para San Lorenzo. Es muy directo, insistimos, Gimnasia para atacar. Es muy directo, es mucho más rápido, se entiende la sociedad Ramírez Domínguez. Le falta el punch final al equipo de Carol. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex. La solución definitiva para tus goteras. Visítanos en anclaflex.com.ar. Bueno, Dani Fava hablaba, Bareto, de Braida. También fue un jugador que le rindió mucho a Insúa y terminó siendo, creo, con Hernández y alguno más, de los más regulares en el Ciclón. Sí, obviamente también faltan algunos titulares acá porque el Perrito Barrios está tocado y no está de alguna manera realizando la pretemporada a la par del resto. Ceruti es un futbolista que va a tener rodaje en este campeonato porque ya está recuperado de la lesión y veremos que algún otro cambio mete en el medio. Yo voy a marcar un nombre que ha tenido hasta aquí algo de rodaje en la pretemporada, en las prácticas, ¿no? Que es el pibe Tobías Medina, un jugador en el cual Insúa confía mucho y le va a dar minutos a lo largo de este año. ¿Volante ofensivo? Sí, es un jugador creativo e Insúa lo subió de la reserva a la primera y lo quiere ir llevando de a poco. Llegó el verano y en Grupo Marques tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Grupo Marques, precio, servicio, sin ir más lejos. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en app y obtenés 10% de descuento. Viaja con Flecha Bus. Viene para Castillo, atacando Gimnasia por la derecha. Engancha Castillo, así como vino, coloca centro Enrique de cabeza. Saca Hernández, tiró por tirar. Salazar completamente desviado. Saque de arco para San Lorenzo. El partido 0-0 en 33. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Pero qué jugador. Quedó pegado a la pelota como cuando usás adhesivo de Mapei. Te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. Mapei, tecnología para la construcción. Sacará Facundo Altamirano. Empatado el partido en Uruguay entre San Lorenzo y Gimnasia, en el estreno del equipo de Rubén Darío Insúa en esta pretemporada rumbo a la Copa de la Liga y a la Copa Libertadores, los primeros desafíos, por supuesto, junto a la Copa Argentina en el primer semestre que afronta el Ciclón. Pelota alta, quiere buscar de cabeza Tarragona, pierde contra Enrique, igualmente el queda Remedi, de primera Remedi, buena pelota para Tarragona, abriendo para Braida y en el área se espera Pereiro, encarmal con Braida contra Enrique, centro que devuelve de cabeza Morales y que le va a quedar después el despeje de Blasis con Benjamín Domínguez, puede apoyarse en Canto, se abre Canto, incómodo ahora, lo presiona bien Irala, termina rebotando en el hombre del Ciclón y es lateral para Gimnasia Barreto. Está más duro San Lorenzo, le falta más rodaje al equipo del gallego. El señor kiosquero, ahora el Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa, Viña de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Balbo en su inigualable botella Magnum, beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Giró Irala, se la robó a la pasada Canto. Tocando la pelota ahora Ramírez, se abre la perla, gira Ramírez, termina apoyándose en De Blasi, buen cambio dorado y avanzará Enrique por la derecha, ataca Gimnasia, bien abierto, pide Salazar, por adentro la pide Castillo, toque de Enrique, regresó, colaboró Tarragona, terminó recuperando y jugando rápidamente por el centro para Remedi que sale, tocando la pelota sobre la izquierda, la viene a buscar Braida, pero lo trabaron justo a Remedi, se la robaron, avanza Salazar, ahora se la roban a él, Insaurralde hacia adelante, rebote de Tarragona con Braida, cruza la mitad de la cancha y va San Lorenzo.
ahora. Buena pelota de Braida. Piden mano de Insaurralde. Abre Insaurralde, vértice de área. Se perfila. Tarragona va a combatear. La soltó para que pruebe Irala. Muy desviado. Por arriba del travesaño el remate de Irala. Saque de arco para Gimnasia, pero 36 casi Bareto. Primer intento concreto de San Lorenzo. Sí, la primera jugada en sociedad del equipo de Gallego Insúa. Para mí no es mano de Insaurralde. Al límite. La baja con el pecho, con el hombro un poquito. Conduciendo a San Lorenzo, pero le falta rodaje al equipo de Insúa. Esta fue buena y participó Tarragona. Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Anclaflex, los mejores productos para construcción, revestimiento texturado, masillas, pisos cementicios y membrana líquida impermeable. Anclaflex, soluciones positivas. Para San Lorenzo, decíamos, viene Vasco da Gama el próximo jueves. Relata Gustavo Sima, estará Dani Bareto, Dani Faba y Balobra. Para Gimnasia, que viene en la pretemporada después de su regreso a Uruguay. Ya me contás, Ploticia, porque avanza Insaurralde. Otojich marca falta de Castillo, que volvía desesperado. Tiro libre para el Ciclón. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Tiro libre para San Lorenzo, mitad de la cancha. Se tira, ¿no? ¿Y cómo se están dando por momentos? Eso, sí. ¿Cómo se están? 37-0-0 San Lorenzo y Gimnasia. En Radio La Red. Por arriba lo viene a buscar el equipo del Gallego Insúa. Espera Tarragona, está Vareiro, subió Hernández, también espera Campi y por atrás va Romania. Vareiro es el que indica dónde quiere el centro. Remedi la juega corta, sin embargo. Remedi para Giai. Lanzamiento, pero bien frontal. Acá en el área saca Canto sobre el costado. Retrocede para buscarla. Vareiro le pone el cuerpo. Gana Canto, pero después la entrega corta. Y va a insistir San Lorenzo entonces. Giai con el cambio de frente. Buena pelota para Braida. Salta Braida, llega forzado de cabeza. Otra vez Braida. Le sale un buen pase para Hernández. Va al ataque Hernández. La metió para Tarragona, engancha. Lo tiene Tarragona. Cae, no hay falta. Hay un muy buen cierre Bareto de Canto. Siga Tarragona. Viene Hernández, qué buena repentización del zaguero. Se viene el Ciclón. Mete Romania y empuja a San Lorenzo ahora. Abriendo la cancha, Giai. Espera Tarragona, espera Vareiro. El centro se demora. Y otra buena recuperación de Canto. La saca de Blasi, pero corta. La terminó regalando al centro de Insaurralde. Firme de cabeza. Saca Cabral. Después no pudo Irala. Y alguien que la baje. Canto no la baja, la tira más arriba aún y después responde Romania, tirando por un costado. 38-0-0 San Lorenzo y Gimnasia por Radio La Red. Colchones Simmons para descansar en primera clase. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores Mec. Bombas y motores para toda la vida. Mete Campi, una pelota interesante abriendo a la izquierda sobre Braida. Braida que hace la pausa, entrega para Insaurralde, que se conecta bien ahora con Remedi. Remedi para Irala, devolución para Remedi, que deja correr porque más cómodo recibe Hernández. Hernández se le alcanza, Remedi, todo esto en la mitad de la cancha, saliendo recién del círculo central. Abre Remedi, Romania con... pinándose por la punta derecha para Giai, que avanza y ahora hace la pausa y entrega para Insaurralde, más comprometido ahora con la elaboración, tocando Insaurralde, regreso para Romania, la cambia de lado inmediatamente porque lo vio absolutamente solo a Hernández, que avanza, tira Hernández y va para Braida, se barra Enrique, la pelota al campo de San Lorenzo, rumbo a los 40, 0-0, lo analiza Daniel Bareto en Radio La Red. Que deambula el dominio, ahora San Lorenzo recupera la vertical para manejar el partido, le falta un conector al equipo del Gallego. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades, el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Lo escuchás un rato a Salata, en un rato Fer, si te parece hablamos un poco de tenis. Claro, sí señor, porque se viene una nueva jornada ya la de mañana para los argentinos. ¿Qué hay? A la noche, busca algo de hoy a la noche, Fer. Algo piola, ¿qué hay piola? Y que según lo que usted considere piola. Y bueno, coincido en su gusto, confío en su gusto. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex, la solución definitiva para tus goteras. Visítanos en anclaflex.com.ar. Señoras, señores, 40 minutos del primer tiempo en Radio La Red. En el Estadio Nacional de Montevideo están empatando 0-0 San Lorenzo y Gimnasia. Pelota alta, el desvío de cabeza por parte de Castillo. Intenta ahora Benja Domínguez, que vino a buscar a la derecha, pisó la pelota y se le escurrió por debajo del botín. Buena cobertura Hernández y saque de arco para San Lorenzo. Llegó el verano en Grupo Márquez, tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Grupomarquez.com.ar o cualquiera de las sucursales Grupo Márquez.
Precio, servicio, sin ir más lejos. Extraña al perrito San Lorenzo, ¿no, Dani? Le falta juego, le falta elaboración. Mira, yo tengo mis amores y mis odios con el perrito, porque muchas veces hace 7 mal y una bien, engancha como tiene que tocarla, pero es clave en San Lorenzo. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Pelota alta del Altamirano. El desvío de cabeza de parte de Irala, que después se barrió, la ganó y entregó para Braida. Toque de Braida al medio. Es buena esta, puede patear, se perfila. Y Vareiro tira muy arriba. Muy desviado y por arriba el travesaño, el intento del paraguayo. Saque de fondo para Gimnasia. Se va acabando el primer tiempo. Sin goles por ahora en el Gran Parque Central. Pero qué jugador, quedó pegado a la pelota como cuando usás adhesivo de Mapei. Te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. Mapei de tecnología para construcción. Areto. Sí, señor. 5:30. No, mamá. Está anotando encima, Fer, te confieso que agarró la broma y está anotando. Por eso se lo digo. La parte del insomnio. Llegamos Carlos a Alcaraz, Richard Gasquet. El qué partido hora? de último turno. Y ahí le digo, 5:30. 6 menos cuarto. Llegamos mientras no podemos hacer nada porque no inicia mañana. Y con un escocés ahí puede llegar. 42. Levante Infran. Devolución de Romania. Pique se va esa pelota. Lateral para Gimnasia. Se va acabando la primera parte. Temprano, ¿no? Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Balbo es inigualable. Botella Magnum. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Intenta Irala. Lo barre de Blasi. Se recupera Irala. Lleva sobre el costado. Y se había ido esa pelota por completo. Será saque de costado entonces. Para el Lobo, repone rápidamente el equipo de Leonardo Carol Madelón. Hacia atrás la juega Cabral, tiene que frenar esa pelota Infran y la tuvo que reventar sin grandes pretensiones. Pelota que viaja hasta la mitad de la cancha. La frena Castillo, le picó alto, corrige de cabeza, Blasis tira profundo, no va a llegar Ramírez. Lateral para San Lorenzo, termina siendo discreto el primer tiempo, Dani. Ordinario, sin llegadas. Se parece más a un partido de pretemporada. Entregaron mucho en lo físico, en lo futbolístico, de mayor a menor. Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Señor kiosquero, ahora con la Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades, un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Somos Radio La Red, líder en transmisiones deportivas. Con la serie del Río de la Plata, 43 va San Lorenzo que empata con Gimnasia. 0-0 en el estreno del equipo que dirige el gallego Insúa en el fútbol del verano. Tocando Hernández por el centro, gira y propone ahora el juego por debajo. Insaurralde para Romania. Pasa Romania, espera Ramírez. Le amaga, ahora se manda Romania. Metió por dentro, el buen rebote para Tarragona que está claramente adelantado. Bandera arriba para Tarragol y la salida para Gimnasia. Anclaflex, los mejores productos para construcción, revestimiento texturado, masilla, piso cementicio, membrana líquida impermeable. Anclaflex, soluciones positivas. Bueno, títulos importantes en el día. Fer, se confirmó la lesión de Marcos Rojo. Sí, exactamente, desgarro en el gemelo izquierdo, tendrá al menos para un mes de inactividad. En cuanto a más partidos amistosos, hoy ganó Lanús a Instituto 1-0 con gol de Augusto Lotti. Luego jugaron otro partido y fue empate 1-1, gol de Bruno Cabrera para el Granate. Santiago Rodríguez para la Gloria. Viene para Eiro, rebotando para Tarragona, pica Giai por la derecha, engancha Tarragona, ataca San Lorenzo, pelota larga para Vareiro, la va a ir a buscar, pero si llega será con lo justo. Llegó Vareiro, se frena entonces, intenta girar, la soltó a tiempo para Insaurralde, espera Tarragona, Insaurralde al área, girando Irala para Braida, punta Braida, tira Braida al arco, apenas arriba el tiro mal con Braida. Este ha sido el mejor intento de San Lorenzo en el primer tiempo, Bareto. Fue la mejor de San Lorenzo, parecía que se diluía con el pase de Tarragona para Vareiro, el paraguayo la metió en juego de nuevo y este buen remate de Malcom por arriba. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Va a sacar Nelson Infran. 45 se cumplen de esta primera parte. Veremos cuánto le agrega Ostojic a este primer tiempo de vuelo bajito en el que merecidamente empatan 0-0 San Lorenzo y Gimnasia. Levanta Infran, pelota a la mitad. Pasa por arriba de Hernández. El árbitro marca falta en ataque de Castillo, que lo desestabilizó y será tiro libre entonces para San Lorenzo. Se va acabando esta historia.
Señor kiosquero, ahora Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades, un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. El partido de Dani fue todo lo que esperamos entre dos equipos de mucha propuesta física. Sí, no fue bueno en lo futbolístico. Inclusive Gimnasia había mostrado algo más en el comienzo y se fue diluyendo con los minutos. Lateral para Insaurralde, la última, perdió Insaurralde, viene para Benja Domínguez, arranca, la tira larga, sí, Benjamín Domínguez le pide Castillo, la terminan sacando por un costado con esa barrida Irala, y cuando ya reanuda desde el costado Gimnasia se va a acabar el primer tiempo. Lateral que toma Canto, pero el árbitro del partido, el uruguayo Esteban Ostojic, pita y marca al final de un primer tiempo discreto en el que por ahora en el Gran Parque Central de Montevideo por Radio La Red, la radio líder del fútbol, San Lorenzo y Gimnasia están empatando 0-0. Terminó el primer tiempo y lo viviste por Radio La Red. De mayor a menor, fue de vuelo bajo, partido de pretemporada con mucho riego en la pierna, no en el juego, algún atisbo de Benja Domínguez, alguna aparición de Ramírez, un remate de Braida, poquito y nada en el Parque Central, San Lorenzo y Gimnasia. Muy bien, se retira San Lorenzo. Dani Fava, ¿con qué sensaciones por el lado del gallego Insúa? No hay amonestados en San Lorenzo al término de este primer tiempo. Ya se retira el equipo de Rubén Darío Insúa. Los suplentes del Ciclón hoy aquí en Montevideo son Lautaro López, el Sicario Hernández, Nahuel Arias, Roca Sánchez, Matías Hernández, Goyeneche, Medina, Perruzzi, Báez, Porras y Jeremías James. Muy bien, impecable Dani, se retira también Gimnasia. ¿Con qué sensaciones por el lado de Leonardo Carol? Gonzalo Ploticia. Se empiezan a agrupar los futbolistas de Gimnasia, charlando entre sí, tomando agua con conformismo, o al menos lo que indican sus rostros. Y Madelón también se iba conversando con sus ayudantes. Este equipo que tiene un amonestado, que es Cabral, y en el banco tiene el tripero a Marcos Ledesma, el arquero, Rodrigo Gallo, Juan de Dios Pintado, Juan Cruz Cortazo, Felipe Sánchez, el Pata Castro, Matías Miranda, Matías Ramírez, Franco Trojansky, Ivo Mamini, el paraguayo Cristian Colmán. Fernando García y lo que hay que saber a esta hora en Radio La Red. Bien, Ale, recordamos entonces que a primer turno ganó Atlético Tucumán por esta serie del Río de la Plata 1-0 a Cerro Largo, gol de Joaquín Pereira, que Lanús le ganó Instituto 1-0, otro de los amistosos que se jugó hoy en preparación de los equipos de primera división para el próximo campeonato, y los últimos movimientos del mercado, además de la llegada de Germán Conti a Racing Club de Avellaneda, Joaquín Varela, zaguero de Almagro, jugador del Deportivo Riestra, Andrés de Sábato, de último paso por Barracas Central, vuelve a Platense, Jonathan Candia, de Rosario Central, libre a Barracas Central, Franco Cáceres, mediocampista de Nueva Chicago, es jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, que levantó la inhibición, y libre de Colón, llega Rafael Delgado para hacer refuerzo de Belgrano de Córdoba. Marcelo de Leo y las noticias a esta hora en la M910 Radio La Red. 4 minutos pasaron de las 11 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 59%, presión atmosférica baja 1004 hectopascales, cielo ligeramente nublado. Principales títulos de la red informativa: Javier Milei ya viaja a Suiza, el presidente participará del Foro Económico de Davos. En el encuentro de negocios mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. La iglesia se expresó después del tiroteo y muerte en La Matanza. Recordaron que la escalada de violencia comenzó un tiempo atrás y advirtieron que si no se toman medidas necesarias, seguirán ocurriendo peleas de ese estilo. Señalaron a los mercaderes de la muerte que desde organizaciones narco y delictivas de todo tipo sostuvieron apresadas a nuestras familias y sobre todo a nuestros jóvenes. A todo esto, identificaron a la líder de la banda de usurpadores que asesinó a 5 personas en González Catán. Se trata de Juana Correa Villalba, quien tenía antecedentes penales por intento de usurpación en ese distrito, motivo por el cual fiscalías del Departamento Judicial de La Matanza la habían procesado en más de una oportunidad. Crimen de Tomás Tello. Se quebró uno de los 16 detenidos y dio una nueva versión
que fue rechazada por la defensa de la familia de la víctima. Pese a la advertencia de descuentos del gobierno, la CGT ratificó el paro del 24 de enero. Por su parte, la organización Somos Barrios de Pie anunció un acampe en Olivos la jornada previa al paro. Una familia tipo necesita casi $500,000 de pesos para no ser pobre. La canasta básica alimentaria aumentó 30,1% en diciembre y 252% en todo 2023. Quinielas nocturnas en la ciudad del ganador 1217, 1217 en la provincia de Buenos Aires a la cabeza 596, 0596 en Santa Fe el favorecido 1873, 1873. El tiempo en Buenos Aires para mañana martes se anticipan tormentas hasta el mediodía y lluvias a partir de la tarde, mínima de 22, máxima de 25. Reiteramos, la marca térmica actual 26 grados 6 décimas, humedad 59%, presión atmosférica baja 1004 hectopascales, cielo ligeramente nublado. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC bombas y motores para toda la vida. Zafiros, zafiros, careca Francia, zafiros, zafiros, zafiros. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Somos familia Vercomat y llegamos con todo a Buenos Aires para que construyas. Todos los materiales de principio a fin de la obra, atención experta y la mejor financiación. Conoce nuestro nuevo local en Don Torcuato, Panamericana kilómetro 25,4. Familia Vercomat. Construimos juntos proyectos de vida. Pinturas Premier presenta Látex Sílice. 140 colores a elección. Látex Sílice de Premier. Colores que protegen. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Casa o departamento, te encontramos aquel hogar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Galletitas Trío presenta Marquis. Una crocante canastita de sabor chocolate con mermelada frutos del bosque. Con galletitas Marquis Trío. Ni las miguitas quedan. Siempre yo te llevo a toda parte, no central, el pasaje es el micro o de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota SEAMSE contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. En Las Margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza. Planchitas de pelo, secadores y máquinas de corte. Las mejores líneas capilares, cremas, maquillajes y todo para manicuría. Aprovechá las promos bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés. Pasá por los locales de Las Margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar. ¡Qué primer tiempo, eh! No pasó una pelota por el arco. Como cuando usás selladores de Mapei. No pasan ni las filtraciones, ni la humedad. Nada. Mapei. Tecnología para la construcción. Siempre yo te llevo a toda parte, no central, el pasaje es el micro o de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Cada vez falta menos. Las mejores 12 parejas lo van a dar todo el 29 de enero, el día de la final de este certamen. Ya en la pantalla de América, Nelson Fire. Y
Brasil bailando te espera en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Y recordé todo, especialmente el corazón. Entretiempo en el Gran Parque Central, como parte de la serie El Río de la Plata, en el estreno de San Lorenzo en este 2024. Están empatando 0-0 el Ciclón y Gimnasia en un partido que no entregó demasiado en esta primera mitad. Pero lo va a analizar Daniel Barreto en Radio La Red, en la radio líder del fútbol. San Lorenzo 0, Gimnasia 0. Fue mucho más la expectativa que el juego. Se pintó como el partido del verano más atrayente hasta el momento. La presentación de San Lorenzo y Gimnasia con refuerzos. San Lorenzo sin Perrito Barrios, quizás sin Ceruti, pero con muchos jugadores que están desde el inicio en el comienzo del torneo, con Copa Libertadores y con Copa Argentina por delante. Un equipo que tiene la misma fisonomía que aquel, que intenta jugar un poco más adelantado, pero que tienen también las mismas carencias que tenía el equipo de Insúa en el torneo pasado. Le falta juego, le falta entendimiento, principalmente a la dupla de delanteros, que cuando uno lo ve desde el nombre, Tarragona y Vareiro, sabés que van a chocar contra el mundo y que te pueden generar peligro en cualquier momento, pero le cuesta jugar. E Insaurralde no fue el generador de juego para que se luzcan, el paraguayo y el ex hombre de Gimnasia. Hoy Braida más adelantado, hoy con la misma seguridad defensiva en esa línea de tres que va rotando y va cambiando, y el único que queda de los nombres es Hernández, con un Remedi que se adapta a la posición de mediocentro y trata de ser un nexo entre defensores y delanteros, ante un Gimnasia que tiene, repite algunos nombres, confirma a Benjamín Domínguez. Recuperar a Benjamín Domínguez es una idea capital del equipo de Madelón por su capacidad individual. Confirma, es una incorporación para mí, la confirmación de que siga Sarabia, clave en la mitad de la cancha. Extraña a Tarragona, hoy no pudo reemplazarlo en todo su esplendor Castillo, un chico que hizo un buen paso por Guillermo Brown, pero que le falta la experiencia, el porte, el gol y la fuerza de Tarragona, en un partido que demostró alguna grajea, principalmente de parte de Gimnasia, pero que se fue diluyendo en el transcurso de los minutos. Primer tiempo en donde metieron mucho, corrieron mucho, intentaron y jugaron menos de lo que corrieron y metieron. Esperamos un segundo tiempo mejor. Vamos a ver si San Lorenzo puede encontrar el juego que se le pide al equipo de Insúa, más allá de que es todo positivo en el ciclo del gallego. Le falta un jugador que se haga cargo, y más hoy que no tiene a Perrito Barrios, y si Gimnasia puede reemplazar la potencia de ataque que tenía en el final del torneo con Madelón, con Tarragona en el equipo de La Plata. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC bombas y motores para toda la vida. Zafiros, zafiros, Careca Francia, zafiros, zafiros, zafiros. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Somos familia Vercomat y llegamos con todo a Buenos Aires para que construyas. Todos los materiales de principio a fin de la obra, atención experta y la mejor financiación. Conoce nuestro nuevo local en Don Torcuato, Panamericana kilómetro 25,4. Familia Vercomat. Construimos juntos proyectos de vida. Pinturas Premier presenta Látex Sílice. 140 colores a elección. Látex Sílice de Premier. Colores que protegen. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Casa o departamento, te encontramos aquel hogar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Galletitas Trío presenta Marquis. Una crocante canastita de sabor chocolate con mermelada frutos del bosque. Con galletitas Marquis Trío. Ni las miguitas quedan. Siempre yo te llevo a toda parte, no central, en pasajes en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En
centraldepasajes.com comprá online tu pasaje de micro. Ahorrás y no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental. En Las Margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza. Planchitas de pelo, secadores y máquinas de corte. Las mejores líneas capilares, cremas, maquillajes y todo para manicuría. Aprovecha las promos bancarias, los descuentos y las cuotas sin interés. Pasá por los locales de Las Margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar. ¡Qué primer tiempo, eh! No pasó una pelota por el arco. Como cuando usás selladores de Mapei. No pasan ni las filtraciones, ni la humedad. Nada. Mapei, tecnología para la construcción. Estamos los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. De regreso en Radio La Red, esperando por el segundo tiempo de San Lorenzo y Gimnasia, que están empatando 0-0. Bueno, de movida ya habrá cambios, así que iremos anotando. Ya en Gimnasia se produce una variante y en San Lorenzo veo 3 modificaciones. Ya estaremos de a poquito repasando. El primero es la Roca Sánchez, inconfundible por look, por su fisonomía. El resto nos cuesta un poco más. Ya lo irá contando con paciencia, por supuesto, Dani Fava. Y lo mismo Gonzalo Ploticia con la variante en Gimnasia Esgrima La Plata. A Sánchez, sí. Dani, es al único que anoto. A Sánchez y a Perruzzi. Sánchez, Perruzzi, y me falta el tercero que ingresó en San Lorenzo, que enseguida se lo voy a decir. Arranca el segundo tiempo en Radio La Red. Comienza el segundo tiempo y lo vivís por Radio La Red. Señoras, señores, 1, 2, 3, 4, 5 segundos y mucho más. Cronómetro en marcha para el segundo tiempo. Ya están jugando San Lorenzo 0, Gimnasia 0 en la segunda etapa. En la cancha de Nacional de Montevideo. Va sacando sobre el costado y la tira para arriba Malcolm Braida. No va a llegar por ese balón Vareiro. Y se lo saque de costado para Gimnasia. ¿Tenés el cambio en Gimnasia, Gonza? Sí, a la cancha el 33, Franco Trojansky, el Pocho, el ex San Lorenzo, el que se fue es el 11. Eric Ramírez, veremos si Trojansky también tiene chance de empezar a ser titular en el equipo de Madelón. Incorporó también a Colmán, ¿no? Claro, y Colmán está en el banco con la idea de que empiece a sumar minutos. Bueno, cuando quiera repasamos los de San Lorenzo. Entraron 3. El número 6, Roca Sánchez. El número 18, Perruzzi. Y quien le mencioné, el número 16, Tobías Medina. Estos 3 ingresaron y se retiraron. Si no me equivoco, Remedi, Irala e Insaurralde. Tal cual. Cambia. Roca va a la mitad de la cancha, pero está jugando en el fondo. No, está de último Roca y fue cambia a jugar de medio centro. Jugar de 5, mirá, y Roca al fondo. Y ataca Gimnasia ahora por la derecha. Pelota abierta, engancha y mete el centro el Ratu. Termina saliendo a las manos. El intento de Salazar, domina Altamirano, sale San Lorenzo. Galletitas Trío, presenta Tartelet, una crocante canastita rellena con mermelada de frutilla fruto del bosque. Con Galletitas Trío, ni las miquitas quedan. Bandera arriba, era bueno el pase largo que buscaban para Tarragona, pero partían fuera de juego el ex hombre de Gimnasia hoy, debutando, aunque no es obviamente un partido oficial, pero su primera vez con la camiseta de San Lorenzo. San Lorenzo lugar por lugar, porque va a jugar Perruzzi por Irala, se fue Remedi, que era el mediocentro por excelencia, va Campi, va Roca al fondo, y el chico Medina, en el que hablaba Daniel Fava, va a ser el organizador en lugar de Insaurralde. Anclaflex, los mejores productos para la construcción, revestimiento texturado, masillas, piso cementicios, membrana líquida impermeable,
Anclaflex Soluciones Positivas. Mete Enrique, rebota la pelota, le queda Enrique otra vez. Trata de girar, ahora la protege ante Campi. Y se abre por banda derecha. Le pide el rato Salazar, engancha. Se encaprichó, tiró un caño, la perdió. Y ahora tiene que correr para atrás Enrique, pero rápidamente anticipa Morales. Tira el Yacaré Morales. Recuperación de Tobías Medina, que la juega corta para sacar después limpio el balón en dirección de Romania. Romania se traba con la pelota, la tuvo que dejar para que más cómodo ahora tenga que sacar bien alto Altamirano. Pelota a la mitad del terreno, saltará por esa pelota Tarragona. Le rebotó, se la roba de Blasis. Se apura de Blasis, la tira larga. Castillo que la rescata. Castillo para el medio y se adelanta Gimnasia ahora, metiendo el uruguayo Sarabia con Salazar. Cae Salazar, hay falta y tiro libre para Gimnasia a mitad de la cancha. Llegó el verano en Grupo Márquez, tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Grupo Márquez, precios, servicios, sin ir más lejos. Tiro libre para el Lobo, mitad del terreno, 3:30 de esta segunda etapa que sigue 0-0, obviamente con este resultado parcial. Por ahora vamos a los penales, muchos penales en esta serie del Río de la Plata. Centro de Blasis, en bolsa Altamirano, salida para San Lorenzo. Flick Chabuk te lleva a lo mejor en destino. Compra ahora tu pasaje en Apio, obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flick Chabuk. Buen saque largo con el brazo derecho Altamirano. Se viene Braida, enganchando, lo traba Enrique. Rebote y queda para Brairo, abriéndose sobre la izquierda. Toca Brairo, Campi de primera. Tarragona que viene a buscar primero todavía Medina. Girando Medina, dejando para Vareiro. Ataque a San Lorenzo, cambia Vareiro. Se manda Romania y bien abierto se la pide Giai. Pelota para Giai, avanza el Ciclón. Se frena ahora. Devolución para Romania. Romania la cambió arriesgadamente al medio. Rebota en Castillo, pero le queda a Campi. Abre Campi, se manda Hernández. Abriendo el Tonga. Hernández para Braida. Braida para Hernández. Va a fondo Hernández. Buen centro, segundo palo. Pique le queda a Giai. Controla a Giai. Dentro del área. Centro pinchadito. Vareiro. Cabeza incómodo. Y la pelota al techo del arco. Será salida para Gimnasia. Se aproximó San Lorenzo Barreto. Se la quitó a Giai la pelota Vareiro. Venía por atrás Giai o tira el centro Giai. Alguien venía por atrás para cabecear con mucha soledad y Vareiro cabeceó al techo. Braida era, mal con Braida. San Lorenzo intenta jugar como al comienzo de la primera mitad. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias. Envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional, pero que jugador quedó pegado a la pelota, como cuando usás adhesivos de Mapei. Te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. Mapei, tecnología para la construcción. Pelota para Castillo, sacando de punta para arriba Giai. Castillo Gonza no va a ser el titular, digo, van a competir ahí seguramente Trojansky y el paraguayo Colmán. Sí, yo creo que va a terminar ocurriendo eso, Ale, porque Castillo estuvo cerca también de ser transferido. Ahora probablemente se quede a pelearla, pero en principio corre desde atrás. Cae Trojansky, Otojic marca la falta en la mitad de la cancha y será tiro libre para Gimnasia entonces, con el partido 0-0 en 6 minutos. Señor kiosquero, ahora Alfajor Larracoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfajor Larracoba, probalo, te va a gustar. Toca canto, viene para Benjamín Domínguez, engancha Benja, busca el arco y se va no tan lejos del poste izquierdo de Altamirano, que la iba acompañando. Saque de arco para el Ciclón Barreto. No le giró la rosca, fue buena la idea. Le gusta mucho ese remate a Benja Domínguez. Nunca le dio la rosca necesaria, controlada por Altamirano, el arquero de San Lorenzo. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Balbo en su inigualable botella Magnum. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Hablamos de la lesión de Rojo. El Mundo River se lamenta por la lesión del Piti Martínez, Fer. Sí, exactamente. Y no se descarta que vaya a buscar algún refuerzo más para el plantel de Michelis. El Piti Martínez, que ya dejó la concentración del Millonario en los Estados Unidos. Falta sobre Tarragona. En realidad fue un choque, un impacto que deja muy dolorido a Tarragona y también a su marcador Enrique. Los dos sentidos. El golpe de Tarragona parece posterior. Enrique también está muy dolorido en la rodilla derecha, Gonzalo. Sí, se queda tendido el correntino, que igualmente es de fierro. Es de esos que nunca te deja gamba, que siempre va para adelante. De todos modos está dolorido, se empieza a reponer. Y te suma un apellido más a la disputa del centro delantero en Gimnasia. Trojansky, Colmán, Castillo, y en el banco está Ivo Mamini. Bueno,
Es bueno en serio, Ivo. Sí, Ivo tiene apenas 20 años, es del club, fanático del Lobo, por supuesto, y a poquito va sumando minutos, lo hizo debutar Maradona con 16 años. También recuerdo que costó mucho renovar ese contrato a la dirigencia del Lobo. Exacto, Gonzalo. bien recordás, Ale, porque fue un tema que costó, parecía que se quedaba afuera del club que lo formó. Esperame, se hizo un lío bárbaro, Canto en la salida, falta. Parecía falta, de Blasis. Para reparar esa complicación que tuvo en salida Canto. Ostojic muy convencido, dice que no, por cómo está el partido, por supuesto es un árbitro con mucha experiencia, incluso en Libertadores o Americana, lo está llevando muy bien el uruguayo. Está llevando bien, yo no coincido en esta, pero tiene autoridad Ostojic. Vamos a ver si es falta ahora, se cae encima. Para mí es falta, no lo deja arrancar aquí ahí. Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Ancla Flex, los mejores productos para construcción, revestimiento texturado, masillas, pisos semificios y membrana líquida impermeable. Ancla Flex, soluciones positivas. Bueno, cuidado con la rodilla derecha de Enrique, hay preocupación en los futbolistas de Gimnasia. Se acercó Leo Morales y el yacarense hizo el ademán como pidiendo el cambio. Sí, muy malas noticias porque si bien para esa posición llegó el uruguayo Juan de Dios Pintado, que también lo está probando Madelón como volante, hoy Enrique es titular, también está Bautista Barros Echeloto. Una jugada que parecía no traer ninguna complicación, por eso ya pidió el cambio. También el cuerpo médico, lo hizo Morales, el capitán. Veremos quién se viene, uno que asoma es el Pata Castro, veremos si es el único cambio. Rodilla derecha es. Sí. A ver, se le cae encima. Se le cae encima a Tarragona. Y tuerce la rodilla. Sí. Lo marcabas vos, aquí lo estamos repasando también con un monitor. Y esa jugada desafortunada que no parecía tener complicación, bueno, le va a pedir disculpas a Tarragona. Recordemos que fueron compañeros hasta hace muy poquitos meses. Una lesión inesperada. Veremos quién termina entrando entonces en lugar del número 6. Bueno, se lo llevan a Enrique. Esto tiene que ver con lo que venía marcando Bareto en el comentario, con la tónica y con la tensión del partido, ¿no? Están jugando muy fuerte para ser un amistoso. Tarragona fue de buena manera a disputar la pelota, pero puede haber una lesión de gravedad, ojalá que estemos equivocados, pero da esa sensación. Bueno, 3 cambios en Gimnasia, Plotiza de a poquito. Las variantes en el equipo de Leonardo Carol. Bueno, a ver, camiseta número 16 para Matías Ramírez, el que se fue es el 15 Salazar, también el que se fue es Canto para que ingrese el número 3 Rodrigo Gallo, y también con la 15 Juan de Dios Pintado, que por supuesto ingresa por el lesionado por Guillermo Enrique. Y lo vi también, me parece, al Pata Castro. Sí, y el Pata Castro, el cuarto con la 19, el que se fue es el número 10 Pablo de Blasis. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Hay que seguir el tema Enrique, no puede apoyar. Sí, uno no es médico y tampoco es irresponsable, pero tiene experiencia en este tipo de situaciones. No tiene buena pinta la lesión, ¿eh? La rodilla derecha, ojalá no esté comprometido o el ligamento, sí, o el menisco, pero tuerce la caída de Tarragona encima. El pecado, esto en lo futbolístico, el pecado es que nace de un control increíble de Tarragona. Le rebota la pelota. Esto no pasa en la Premier, por ejemplo, vos tratas. Es tremendo el control, larguísimo. Otra vez mancha de humedad, tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores de colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier, colores que protegen. Colchones Simmons para descansar en primera clase. Lucha Castillo, pega el GI, lateral para Gimnasia. 10 metros en campo de San Lorenzo sobre la izquierda. Somos Radio La Red, la radio líder del fútbol por ahora en Uruguay. 0 San Lorenzo y 0 el Lobo. Saque de banda que toma Rodrigo Gallo, recientemente ingresado. Le rebotan, exigido llega de cabeza, apenas la puedo tirar para adelante sin darle la dirección suficiente. Castillo queda lejos, cubre Sánchez y sacará desde el arco Altamirano. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC, bombas y motores para toda la vida. La nueva Ford Transit viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Derechazo potente de Altamirano, pelota que va más allá de la mitad de la cancha, desvía levemente Pareiro, saca de cabeza hacia adelante Pintado. Así le decimos, Gonzalo.
Juan de Dios Pintado es el nombre completo para este uruguayo de 26 años que ya jugó en Argentina en Godoy Cruz. Claro. Y de Godoy Cruz también viene Ramírez, el otro que entró. Exacto. ¿Es el ex Ferro? Sí, cortó el préstamo con Banfield y lo cede de Godoy Cruz. Qué buena técnica, ¿eh? Medio loco, pero tiene buena técnica. Abre Romania, levanta Giai, pelota contra el área de volea, responde Leonardo Morales. Disputa Castillo, cae, después Trojansky la termina sacando la Roca Sánchez, controla Giai, la pudo dejar por el centro para Tobias Medina, un jugador para prestar la atención, nos cuenta Dani Fava, le va a dar minutos sin subo este año y hoy sumando en la pretemporada. Galletitas Trío presenta las clásicas pepas y floritas. Con Galletitas Trío, las miguitas quedan. Se viene Gimnasia de contragolpe, quedó mal parado San Lorenzo. Hernández se la va a chocar, termina rebotando, le queda Giai. Giai que la tira hacia la mitad del terreno. La domina ahora Ramírez, quiso enganchar, lo traban a Medina, se la quitó perfectamente Ramírez y sale Gimnasia. Sobre la izquierda avanza Rodrigo Gallo. Tira Gallo, recibe Benjamín Domínguez en cara Benja. Va Domínguez, se arrima al área, la soltó pero tarde. Termina recuperando Campi. Campi entregando a la banda derecha. Salida para el Ciclón, la maneja San Lorenzo con Giai. Giai para adentro, desde atrás presiona Trojansky, lo incomodó. Igualmente le queda Tarragona a mitad de la cancha, se apoya Tarragona y la salida será con la Roca Sánchez para el equipo del Gallo Insúa. Llegó el verano en Grupo Market, tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Entrá a grupomarket.com.ar o cualquiera de las sucursales Grupo Market. Precios, servicios sin ir más lejos. Se manda el uruguayo Pintado hasta la mitad de la cancha, lo dejaron venir, después lo presionaron entre dos, le queda Medina, traba Medina, disputa y gana la pelota Medina, Perruzzi que abre, la termina jugando para atrás, Hernández salía para la Roca Sánchez. Tenemos 14 minutos de este segundo tiempo, 0-0 San Lorenzo y Gimnasia en la serie del Río de la Plata. Estamos en Radio La Red, la radio líder del fútbol, y se manda Giai y ataca San Lorenzo, espera Baraero, centro para Baraero, quedó muy largo, lo envió Giai, cierre con el pecho, se la alcanza Juan de Dios Pintado para que domine y saque el arquero de Gimnasia Nelson Infrana. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio, obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Toca el pata Castro, la domina Gallo, insiste con Castro. No arranca Boreto el segundo tiempo. No arranca el segundo tiempo. Inclusive en el primer tiempo nos ilusionamos más en los primeros 20, ¿no? Trojansky, Gallo, se asocia al Lobo, pelota para Castro. Se respalda ahora con Cabral, le marca el pase Morales, avanza Cabral sin oposición, cruza la mitad de la cancha, entra a la banda zurda, esperaba bien abierto Gallo, pero la vino a buscar por dentro Trojansky y arranca el Pocho, Trojansky la lleva, se arrima al área, soltó para Gallo, Gallo para adentro, Castro levanta la vista, se la pedía larga Castillo, terminó cambiando de lado, ataca Gimnasia, se la jugó Sarabia, tiró un sombrero, perdió el uruguayo, pero recupera su compatriota Juan de Dios Pintado, tira Pintado por banda derecha, presiona ahora, pero no lo suficiente Hernández. Viene a colaborar Tarragona, la recupera Tarragona y abre la punta izquierda. Se desvía esa pelota, será saque de costado para San Lorenzo con el partido 0-0 en Radio La Red. Así lo analiza Daniel Barreto. Le iba a contar algo de Castro. Ha cambiado el look por completo. Pasó de un motoquero a ser un diosito, ¿viste? Un flogger. Sí. ¿No? Pica Giai, habilitado al centro, está, pisó la pelota, increíble lo que perdió Tarragona, insiste Giai, de cabeza la manda al área y la devolvió, tiró con volea a la mitad de la cancha Morales, lo que perdió Tarragona, Barreto, era clarísima. Es importante por la confianza que tiene, porque va toda Tarragona, la que tosudo que es. Y ahora responde Benjamín Domínguez, quiso filtrar pase, termina sacando la Roca Sánchez, a ver si se arma el partido. 16, responde San Lorenzo, ahora van y vienen, buen tramo de partido, creo que están los dos adelantados, va a buscar, bueno, lo que hizo el arquero, la tiró Infran directamente afuera cuando Tarragona parecía claramente adelantado. Lateral que hace Medina, centro Giai, de cabeza saca Cabral y sale Gimnasia ahora de contragolpe, propone, pide Benjamín Domínguez, la tiene Benja, se apoya Domínguez, Castro que le rebota, Domínguez todavía en campo de Gimnasia, abierto sobre la izquierda, Domínguez para Castro, Castro con Gallo, tira Gallo, ahora sí viene a buscar Castillo, se frena Castillo, pelota para Castro, la maneja el equipo de Madelón, 17 el partido, 0-0 en Uruguay. Entra y comprar en solodeporte.com.ar. Tenés 3 cuotas en interés con tarjetas bancarias, envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Gallo para Ramírez, Ramírez con Castro. Castro abriendo por la derecha, el toquecito de Morales. Y se va adelantando Juan de Dios Pintado. Atacar al uruguayo, mete Pintado. El rebote queda corto, cierra Hernández. Desde atrás se la roban y terminó jugando arriesgadamente pelota hacia atrás Perruzzi. La trata de cubrir ahora Sánchez, ya sobre el costado, le pifió la Roca, Barreto.
Le pifió a la pelota, lateral para Gimnasia. Es el peor momento del partido. Es un momento del partido flojísimo, no llegan al arco, no se dan un pase entre compañeros y encima aparecen los yerros. Señor kiosquero, ahora Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades a precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Lateral que rebota Castro sobre la banda derecha. Se apoya Pintado. Ahora te pregunto, Fer, fútbol internacional poquito y no algo en Italia nada más. Sí, exactamente. La victoria de Atalanta en la continuidad de la fecha 5-0 frente al Frosinone. Saca Romania de contragolpe. Va San Lorenzo. Puede ser. Sale Castro a cortar. Por lo menos puede interrumpir la salida rápida. Termina recuperando definitivamente Castro. E inaugura el contragolpe para Gimnasia. Metió Castro. Buena pelota. Benjamín Domínguez al arco. Termina rebotando en la Roca Sánchez. Se apresuró Benja. La pelota le queda a Gallo. Se apoya el zurdo. Gallo para Cabral. Otra vez para Gallo. Cruza la mitad del territorio. Mete Gallo por lo bajo. Termina anticipando. Y después la saca bien. Romania para adentro. Interrumpe la salida otra vez Castro. Se adelanta Romania. Tira el colombiano. Pelota abierta. Y va a correr sobre la izquierda Braida. Y puede ser buena para San Lorenzo. La sube Braida. Espera Vareiro. Dejó correr. Tarragona. Se la tiró muy larga Vareiro. No está fino hoy Tarragona. A mí es un jugador que me gusta por su potencia. Es habitual el tema de los controles de Tarragona. Yo sé que ha triunfado en casi todos los clubes, menos en Vélez. Ha triunfado casi todos en los clubes por la pelea. Ahora, yo lo vi rebotar muchas veces la pelota así en su carrera. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Sale Castro y va a buscar seguramente Dani Fava algún delantero más. San Lorenzo, se fue Blandi, recordemos, está Vareiro, está Tarragona, se había ido Bombergar. En su momento le falta un poco más al Ciclón arriba, ¿no, Dani? Seguro. Obviamente va a salir a este mercado de pases a buscar de aquí al cierre algún futbolista más. Se adelanta Gimnasia ahora, pelota alta para Castillo. Desvía levemente Sánchez. Sacó como pudo Braida, le salió un buen pase para adentro. Perruzzi clarifica y va a correr con ventaja Giai. Desesperado lo persigue Benja Domínguez, no va a llegar. Sigue Giai, se arrima al área. Se tiró con el cuerpo directamente sobre la pelota. Gallo igual no puede evitar que le quede a Tarragona. Lo trabaron a Tarragona. Metió largo Medina para Tarragona. Y queda tendido Giai ahora. En un partido muy accidentado, Dani. Muy accidentado, muy errático. Me gustó la idea de Medina. Fue larga la pelota, pero el gesto técnico del chico. Metía pelota en profundidad, se fue demasiado larga. A ver cómo sigue Giai, ¿no? Pinturas Premier presenta el revolucionario látex hélice con 140 colores a elección. Látex hélice de Premier, colores que protegen. Colchones Simmons para descansar en primera clase. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Panther, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Bueno, viene nomás Mamini para la cancha, Ploticia. Sí, lo nombrábamos justamente a Ivo el 29, que se metió por el 7 Benjamín Domínguez, y el otro que se va es el 30, Rodrigo Castillo, debut. También hablamos de él para el paraguayo Cristian Colmán, uno de los refuerzos. Bueno, Colmán para la cancha entonces con la 27 y también queda con doble punta ahora Gimnasia. No, pará, Mamini, Trojansky y Colmán. Sí, yo creo que va a bajar el Pocho, ¿no? A hacer la banda, seguramente. El Pocho Trojansky al costado, sí, no suele jugar 4-3-3, Madelón más 4-4-2, seguramente sea lo que dice Dani. Sí, porque era jugador, jugó con calor en Unión, ¿no? Trojansky. Claro, de allí se conocen y también fue uno de los pedidos específicos de Madelón. Galletitas Trío presenta Márquez una crocante canastita de sabor chocolate con mermelada de frutos del bosque. Con galletitas Márquez Trío, ni las veguitas quedan. Va al centro del área, termina sacando Romania. Apura Castro, tiró el pata, pelota profunda, termina recuperando Medina. Abre Medina, se apoya Braida y el zurdazo alto de parte de Hernández. Quiere Vareiro, no puede contra Morales. Y atacará Gimnasia entonces por la derecha. Entrega el uruguayo Sarabia para el uruguayo Pintado. Sarabia otra vez larga la devolución para Pintado. Repone desde el costado el Ciclón. 22 casi de este segundo tiempo en Radio La Red. La radio líder del fútbol. San Lorenzo 0, Gimnasia 0 en Montevideo. La cara del gallego es de preocupación. Ahora es el momento donde San Lorenzo muta. No le importa el cómo. Se intenta ordenar porque está jugando mal realmente. Gimnasia no es un montón de virtudes. Intenta un poco más. Pero San Lorenzo quiere acomodarse de nuevo. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex, la solución definitiva para tus goteras.
Visítanos en anclaflex.com.ar. Saca Romaña, pelota a la mitad de la cancha. Se apoya Medina. Sacará más cómoda ahora La Roca Sánchez. La maneja San Lorenzo, pero en su terreno. Abierto pide Giai. Por la derecha, a la izquierda Braida. Prefiere el lanzamiento hacia Brairo. Salta Brairo. Desvía levemente Morales, que se la lleva sobre el costado y trata de sacar a la mitad de la cancha. Recuperación en ataque de Braida. Se apoya Braida. Avanza el Ciclón. La maneja Campi. Se desprende Campi. Cambia de zurda para que la derecha proponga un mano a mano. Es Giai contra Gallo. Toca Giai. Se la rebotan. Giai la deja mal atrás para Medina y permite el contragolpe de Castro. Castro la tira larga y por el medio. Viene a buscar Trojansky. Ataca Gimnasia. Picaba y no se la tiraron a Trojansky. Insiste el Lobo. Ahora sí cambiaron para Trojansky. Romaña sacando con lo justo. Y la pelota que le va a quedar a Giai abriéndose por la derecha. Viene a buscarla Medina. Cambia Medina. Y ahora viene San Lorenzo. 23 tenemos. El partido 0-0 en Uruguay. No es menor a mayor el colombiano Romaña, Empezó dubitativo y empieza en los cortes a ser clave el colombiano. Toca Giai, sacará Romaña, la maneja el Ciclón. Llegó el verano y en Grupo Marques tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Entrá a grupomarques.com.ar o cualquiera de las sucursales Grupo Marques. Precio, servicio, sin ir más lejos. Sale La Roca Sánchez que ordena la salida a San Lorenzo. Se la toca al compatriota y avanza Romaña. Romaña por fuera para Giai. De pie con jean y remera negra dando indicaciones justamente en esa zona el gallego Insúa. Toca Giai, recibe Medina. Medina y de manera horizontal se conecta bien con Campi. Campi profundiza la banda zurda y ataca a Braida. Acelera Braida, puede ganar la cuerda. Llega a fondo Braida, centro exigido para va. Tarragona que salta, sacó justo de cabeza Gallo y Giai tras cae. Terminan sacando la mitad. Anticipa La Roca Sánchez. Se viene San Lorenzo, empuja ahora el equipo de Insúa. Abre Sánchez, buena pelota. Se viene Giai, vértice área. Amaga dos veces. Engancha Giai, lo tira ahora, pero muy pasado el centro largo, larguísimo. Pica y sale, sacará Infran. Repone Gimnasia. Flixabook te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apia, obtenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Flixabook. Entrá y comprá en soladeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sola Deportes, una pasión nacional. Ale. Gonzalo. Sí, fíjate cómo acomoda Madelón a Mamini. El que volantea en principio entre los tantos delanteros, los tres, es Mamini recostado sobre un costado. Es curioso, ¿no? Porque es centro delantero de origen. Centro delantero, pero tiene movilidad. Y Trojansky ya sabe jugar por el costado, pero no atrás de los 9. Claro, tiene que ver con esto que explica Dani. Y con esa defensa no pasa un delantero como Pelastic de Mapay, un impermeabilizante que por más presión que le pongan no pasa más nada, ni la humedad ni la filtración, no pasa nada. Mapay, tecnología para la construcción. Señor kiosquero, ahora Fajón La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades, su precio increíble. Alfajón La Recoba, probalo, te va a gustar. ¿Cuál fue, Dani, el mejor partido? ¿El de ayer, hasta ahora el de Vélez, que estuviste con Gustavo? Estuve en esos dos, el peor fue este. Este no. Este está entre los más flojos. El primer tiempo fue flojito ayer de Vélez, pero después lo resolvió con facilidad. Porque el de Gimnasia Cerro Largo fue bueno al menos el primer tiempo, ¿no? Gonza tuvo un par de buenas posibilidades de Gimnasia ese día. Sí, fue atractivo. Tiene una buena chance, pica en la izquierda, no, se la tiraron a Ramírez, probó de zurda pero muy desviado Trojansky. Pecó de egoísta, saque de arco para San Lorenzo, pintaba bien, Dani. No, pintaba bien, pero aparte Trojansky le pide disculpas a Colmán, le pide disculpas que corría por el costado izquierdo. Era pase para que rompa por afuera. Más teniendo en cuenta que Romaña y que La Roca Sánchez no son rápidos. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viñas de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo, es inigualable, botella Magnum, marca moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Porque Ferre pasando resultados, mucho empate, mucho tiro de punto de penal. Lo escuché a Pipi el otro día. Tuvo su buen ratito el partido del Puli Central. Sí. Este realmente nunca levantó, Dani. Quedan todavía unos 20 minutos. No, flojo. Aparte metieron, intentaron, pero flojo, Pero no ha levantado nunca técnicamente el partido. Aquí una buena acción de Tobías Medina. Creo que de lo mejor, La recomendación de Fava más que aceptada. Intenta, tiene buenos movimientos. Habrá tiro de esquina para San Lorenzo, que lo viene a buscar por arriba. Está Campi, sube Romaña. Espera Vareiro. Está Tarragona. Tiene buenas ofertas por arriba. San Lorenzo que va a buscar el gol en esta jugada, centro cerrado y de cabeza termina sacando fácilmente Mamini, pelota que rescata y se apura Perruzzi y quedó bien perfilado para el centro Medina, centro con zurda, segundo palo, sale Infran, la cacheteó al córner y será tiro de esquina, se golpeó Infran en la caída. Pero no hay falta de jugar San Lorenzo, es un golpe involuntario. Sí, y fíjate el enojo de los jugadores de Gimnasia porque en la continuidad de la jugada
El que se había quedado tendido también es el Pata Castro. Bueno, ahora Infrane, por supuesto, también se repone. No es el caso del mediocampista de Gimnasia. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latex Iris con 140 colores a elección. Latex Iris de Premier, colores que protegen. Bueno, parado el partido y preocupación en Gimnasia. Recordemos, se fue lesionado en la rodilla derecha Enrique, y ahora preocupa la rodilla derecha también. Vos me vas a corregir si no es así, Gonza, pero creo que sí. Es la rodilla derecha del Pata Castro. También rodilla derecha, es cierto. Lo de Enrique, mucha preocupación por la manera en que dejó el campo. Sobre todo el temor, habrá que esperar los estudios a ver si hay algún compromiso ligamentario en esa rodilla. Lo del Pata Castro, veremos en qué termina. Ya ingresó también el cuerpo médico, Jorge Murúa, con Pepe Tunesi, los responsables del cuerpo médico de Gimnasia, y la cara de Madelón también observando a sus ayudantes con la preocupación del caso. Veremos si puede seguir el Pata. Pulgar para arriba de Pepe Tunesi. Bueno, una buena parece. Colchones Simmons para descansar en primera clase. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC, bombas y motores para toda la vida. Será córner para San Lorenzo, temporalmente con 10 futbolistas. Gimnasia fuera de la cancha. Golpeado en su rodilla entonces el Pata Castro. Y vuelve a preguntar Madelón si hace el cambio o no, y le dicen que no. Marcaron falta en ataque. En definitiva no será córner, será tiro libre en consecuencia para Gimnasia, ya con la recuperación del Pata Castro. 29 minutos, segundo tiempo en Radio La Red, la radio líder del fútbol en Uruguay. San Lorenzo 0, Gimnasia 0. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y el nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Far Pro, tu negocio en movimiento. Pelota al área, de pecho, media vuelta. Miraba Altamirano, avisó Gimnasia. Llegó profundo Colmán. Buen intento el paraguayo. Fue uno de los mejores intentos del segundo tiempo. El centro del corazón, el paraguayo que la aguanta y remata, se fue afuera, no llegó a la cobertura de la roca. Galletitas Trío presenta Tarteret, una crocante canastita con mermelada de frutilla o fruto del bosque. Con Galletitas Trío ni las miguitas quedan. Este chico Colmán estuvo en la mente de San Lorenzo, estaba casi hecho el pase y se lo llevó Barracas en su momento. Sí, estuvo en Barracas, claro. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex, la solución definitiva para tus goteras. Levanta centro Braida a las manos de Infran. Salida para Gimnasia, se apura el arquero Lobo. Lanza Infran con la mano para que de zurda después tire Gallo a la mitad del terreno. Marca colaborando en retroceso Chiay. Tira Sánchez, pelota compleja, tiene que resolver Altamirano y en apuro la manda por un costado. Lateral para Gimnasia, señoras, señores. 30 minutos del segundo tiempo en Radio La Red. 0-0 San Lorenzo y Gimnasia en la serie del Río de la Plata, en la Casa Nacional de Montevideo. Lateral que toma Rodrigo Gallo, viene a pedir Colmán, también se arrima Trojansky. Y otro cambio, me parece que Castro no va a poder seguir, está muy sentido en esa rodilla derecha, Gonza. Qué complicado está Gimnasia, la cara del Pata Castro lo dice todo, porque si bien Tunesi, el médico, había levantado el pulgar, sí, no va más el Pata, cambio en Gimnasia, uno más, es el octavo, se va, lesionado el 19 el Pata Castro, ingresa con la 22 Miranda, que es uno de los jugadores que recupera Madelón después de su rotura de ligamentos cruzados, al igual que Chávez. Llegó el verano y el Grupo Márquez tiene los mejores descuentos en pileta, climatización, muebles de exterior y mucho más. Entra a grupomarquez.com.ar. Grupo Márquez, precios, servicios sin ir más lejos. No se va bien Castro, Gonzalo, insistimos con el tema, Ya tuvo problemas en esa rodilla, Gonzalo, ¿no? Sí, también tiene problemas, al menos antecedentes, como dice Daniel. La preocupación además que se enciende y que se incrementa por esta cuestión. Y a seguir, por supuesto, lo de Enrique. Dos jugadores que se van comprometidos de Uruguay. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio, obtenés 10% de descuento. Además lo pagas en cuota y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Pelota para Gallo, intentando el lateral izquierdo de Gimnasia, lo marca Chiay, le termina rebotando. Será saque de banda para el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón. Espera Colmán, ya metió en el área también Trojansky, se ofrece. El centro queda corto, rebota, lo favorece a Ramírez, ese desvío y será córner. Será tiro de esquina para Gimnasia.
en 32 de esta segunda etapa. Vamos a ver si del campo aéreo pueden lo que no pudieron por abajo. Tiene mucha altura Gimnasia. Y lo va a buscar el Lobo entonces. Morales. Trojansky, espera también Cabral, buen enganche, Ramírez va a fondo, Ramírez centro por debajo, termina rebotando esa pelota en Adam Vareiro, en el vértice del área chica, la va a rescatar y va a insistir Gimnasia de la mitad de la cancha, se perfila y tira el zurdazo largo, el ingresado Miranda, va a caer cerca del área, desvía Cabral, ataca el Lobo, marca Hernández, le rebota en el taco, vuelve a sacar a Hernández, pero es falta en ataque, lo empujaron al Tonga Hernández, tiro libre para Gimnasia. Viví tu pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés 3 cuotas sin interés con toda la tarjeta bancaria. Envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Pero qué primer tiempo. No pasó una pelota por el arco como cuando usás selladores de Mapei. No pasa ni la filtración ni la humedad. No pasa nada. Mapei, tecnología para la construcción. Sacará Altamirano. Le apunta a Tarragona y a Vareiro. Pelota arriba en dirección del paraguayo. Le termina ganando de cabeza Pintado. Igual le queda Campi. Campi tira sobre la izquierda. Vuelve a ganar Pintado. Se manda el uruguayo al ataque. Recuperación nuevamente de parte de Campi. Viene a buscar Perruzzi por el medio. Lo anticiparon. Y sale Gimnasia sobre la izquierda. Pelota para Gallo. Avanza y cruza la mitad del terreno. Le pide Ramírez. Pelota para Ramírez. La tiene Lex. Godoy Cruz y Ferro. Avanza Gimnasia. El partido 0-0 en Uruguay. Por ahora penales en el Gran Parque Central. Presiona Giai, le rebota Giai. Saque de banda para Gimnasia. Señor kiosquero, ahora Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades, un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Saca Romaña de cabeza, pelota al medio campo. Anticipa Morales, le queda Ramírez y avanza Gallo. Tira Gallo, le rebota fuerte la pelota a Ramírez. Después Trojansky pide falta y Ostojic marca que es para Gimnasia. El hijo le queda el arco a los dos, ¿no? ¿Te cobró falta? No. A ver. Para mí se tira Trojansky, lo toca después Perruzzi. La paró pésimo de pecho y después lo toca. Cuando se iba suelta la pelota afuera. Y otra vez por arriba buscará Gimnasia, que de los dos parece el que está un poco más cerca, Dani. Juega un poquito mejor, no mucho más, ¿no? Llegará en forma de centro, espera Colmán, espera Cabral, subió también Morales. Casi 35, 0-0 el partido en Montevideo, en Radio La Red. Centro Miranda con zurda, se desvía, el rebote le queda Gallo, de cabeza la abre, Pintado que habilita, vendrá el centro, la carrera Sánchez, la saca por el costado la Roca Sánchez, insiste Gimnasia, presiona Pintado, el uruguayo, y es falta. Bueno, levantó y bajó la bandera del asistente, confundió a todos, termina saliendo Hernández, el árbitro le dice pulgar arriba para no insultarlo porque los confundió a todos. Pelota larga de Hernández, no va a llegar Vareiro. Recuperación y salida para Gimnasia. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo, el vino que eligen todos los argentinos. Viña de Balbo en su inigualable botella Magnum de marca Moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Trabogiai se la lleva sobre el costado. Medina, eleva Medina de cabeza, rebota Tarragona y avanzará Giai del centro a la derecha, ataca San Lorenzo. Ahora bien por el centro con Campi. Se planta en el círculo central, abre Campi, la deja cortita Braida y la va subiendo ahora Hernández. Hernández con Vareiro, otra vez para Hernández. La maneja el Ciclón, mitad del terreno. 0-0 el partido, tira Hernández, pelota bien profunda para Giai que ni la fue a buscar. Lateral que tomará Gallo para Gimnasia. Este cambio de frente de Hernández es una muestra del partido, principalmente de San Lorenzo, ¿no? Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Se viene Gimnasia y barre a los pies justamente. Romaña la tira sobre el costado. Creo que es positiva la imagen, ¿no? Del colombiano. Mayor, la verdad es que como si fuera la última. Sí, no muy dúctil con la pelota, pero para marcar muy firme, muy sólido. La tiene Ramírez. Lo lleva. Avanza. Para defender está muy bien. Para la historia, ¿no? Para la esencia de lo que intenta, lo que busca San Lorenzo, un equipo competitivo, muy físico. La próxima repite la historia, no hay tanto tiempo, no porque no juegan, pero repite la historia. Va el centro de Pintado arriba, sacando otra vez Romaña. Insistirá Gimnasia con Ramírez. Ramírez va contra Giai, 1 contra 1, llega a fondo la pisa. Ramírez ahora tuvo que apoyarse, se respalda con Gallo, insistiendo Gimnasia en la izquierda. Gallo para Ramírez y espera desesperado Colmán que le jueguen una por arriba. La tiran pero por abajo, sale a dominarla Trojansky, se apoya el Pocho para Miranda, se la robó perfectamente Medina y responde ahora San Lorenzo, intenta el contragolpe, el tiro largo para que
trate por lo menos de pelear contra dos. Tarragona, le duró poco la pelota a Tarragol, les queda Medina, tiró para Vareiro, corre el paraguayo Vareiro, infran de pecho, la mete en el área y ahora atrapa. Qué buen recurso el arquero, Dani. Qué buen recurso del arquero, parecía que se complicaba, la metió con el pecho para adentro y la agarró con las manos. 37 minutos del segundo tiempo en Uruguay, 0 San Lorenzo, 0 Gimnasia por Radio La Red. Al mal tiempo, buena membrana. Anclaflex Techos, la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex, la solución definitiva para tus goteras. Visítanos en anclaflex.com.ar. Y mañana ya para agendarnos, Fer, nos dijiste varios partidos de la Serie del Río de la Plata. Sí, 17:45 Danubio Huracán, 8 de la noche Defensor Sporting Unión, 22:15 Colo Colo Rosario Central. Y mañana en Maldonado también va a jugar Banfield ante la selección uruguaya sub-23 que dirige Bielsa. 20:30 va a arrancar el partido. De julio. Señor. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Se viene Ramírez, ataca Gimnasia, marca Sánchez sin falta. Buena recuperación, cierre de Romania. Era bueno el contragolpe, Dani, lo desperdiciaron. Era para afuera, era solo, no sé si Mamini. ¿Quién quedaba? Gonza por afuera, por derecha. Pero solo, sin marca. Sí, era Mamini. Era para allá, era por la derecha, eligieron mal, recuperó Sánchez y ahora se viene San Lorenzo, el enganche y es falta, no, dicen que no, Ostojic. No. Pero en serio. Tarragona se queja y pide falta. Ostojic ha dirigido muy bien un partido difícil, complicado. Duro, chocado, mucha mania, mucho choque, mucha pelea. Tarragona sigue quejándose. 39 tenemos sin goles en Montevideo entre San Lorenzo y Gimnasia por Radio La Red. Calzados Ombu, caminamos el futuro. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Que cotiza un gol ahora, ¿no? Y sí, Fer. Los penales. Hay que romper este 0-0. Hace largo el... Pero no se ven los goles. A ver, el gol gana, obvio. No se ve nada, ni una situación de riesgo se ve. Toca Romania, la salida para Sánchez. Imagínate uno, Fer, ¿no? Claro. Esperando este momento, cuánto tiempo, el relato, Radio La Red. Y este 0-0, Bareto, que me trajo. Puede pasar. Saca Morales. Se viene Gimnasia para romper el 0. Barre fuerte abajo. Infracción y tarjeta o se salva Campi. Colmán dice, ¿cómo me va a pegar esa patada? Fuerte, Y buena no, pelota. y está, Las dos piernas para adelante. y está bien que lo amoneste a Campi. Amonestado, Dani. Correcto, el primero en San Lorenzo, el número 22, Gastón Campi. Usted iba así, ¿no, Dani? Cuando jugaba de zaguero. ¿Cómo? Usted iba así como Campi cuando jugaba de zaguero. Bueno, no tenía tanta ductilidad como No, Campi, pero o digo sea. al cruce. Parece que no. No iba. Yo lo vi jugar, no iba así. Yo lo vi jugar y iba duro. No iba así. Tiro libre para Gimnasia, lo toma Morales. Lo juega corto el Yacaré a la derecha para Pintado. Habrá que hacerlo otra vez, dice Ostojic. Tiro libre para Gimnasia. 40 minutos del segundo tiempo. 0-0 el Ciclón y el Lobo en Montevideo. Pelota por dentro para Ramírez. La pide Gallo. Pasa por afuera Ramírez. Devolución profunda de Gallo. Corre Miranda. Y será saque de arco para San Lorenzo. Va a sacar Altamirano. Y si no pasa nada extraordinario, Bareto, este Penales. partido también va a penales. Yo, por bien del espectáculo, no tendría que festejar que no por penales. Flojísimo el partido. Otra vez mancha de humedad, tranqui. Pinturas Premier presenta la nueva membrana para frentes y exteriores, 10 colores, fácil aplicación. Pinturas Premier, colores que protegen colchones Simmons para descansar en primera clase. El miércoles 22:15, River contra los Rayados de Monterrey. Walter Nelson, Totti Pazman, Bosa y Ploticia. Acá se viene San Lorenzo, pelota para Vareiro, saca con esfuerzo, Pintado lo manda por un costado. Lateral del Ciclón. El jueves, San Lorenzo, Vasco da Gama, Gustavo Sima, Daniel Bareto, Faba y Balobra en Radio La Red. La radio líder del fútbol. La maneja Hernández, mitad de la cancha. Cambia Tonga. Vino para
Romania. Se manda el colombiano, pelota de Romania. Atacará Giai, se frena Giai. Devolución para Romania, se la pide libre por dentro Perruzzi. También quiere Medina. Eligió ir con Perruzzi. Perruzzi la cambia a la banda izquierda. Ataca Braida, buen control. Va Braida para ganarlo San Lorenzo. Braida a fondo, la tiró muy larga Malcolm. Saque de arco para Gimnasia, 42. Y esto sigue 0-0 en Uruguay. La pasión es para toda la vida, como las bombas y motores MEC. MEC, bombas y motores para toda la vida. Galletitas Trío presenta las clásicas pepas y frolitas con Galletitas Trío y las miguitas quedan. Salida para el Lobo. La viene subiendo Leo Morales. El cambio para Cabral. Abierto, pide sobre la izquierda Gallo. La va llevando Cabral hasta la mitad de la cancha. Recién ahora irá a presionarlo, al menos incomodarlo. Tarragón espera a San Lorenzo. Ya lo firman. Ya no quiere perder ninguno de los dos. Tira Cabral, se manda Gallo, ataca el zurdo, pelota por fuera, adentro espera el paraguayo Colmán. Giró bien, la hizo bárbaro Trojansky, la termina sacando para Ramírez. Apunta Ramírez, no quiso tirar el centro, prefiere seguir moviéndola para Sarabia. Y el uruguayo para su compatriota, apunta Pintado, tiró Juan de Dios, desviado. Saque de arco para San Lorenzo, Barreto. Era buena la intención, buena la vehemencia del remate, pero no fue la dirección correcta. La nueva Ford Transit Van viene con caja automática de 10 velocidades y nuevo motor Thunder, que es el más potente de la categoría y cumple con la norma de emisión Euro 6. Ford Pro, tu negocio en movimiento. Saca Altamirano. 43 minutos del segundo tiempo en Montevideo, 0-0 San Lorenzo Gimnasia. En la serie del Río de la Plata, primer partido del equipo de Insúa en esta pretemporada. El jueves será contra Vasco da Gama, transmisión de Radio La Red. Saca el Altamirano, pelota bien profunda a la banda derecha. Giai no está ni cerca de esa zona, desvío así por detrás. Medina quiere Vareiro, de media vuelta. La devolución es de Gallo. Viene anticipa Romania. Romania con Perruzzi, cambia Perruzzi. Avanzará Hernández y ya le pide Braida, bien abierto sobre la izquierda. Prefiere jugar por dentro con Campi. Campi que la levanta, correrá, pero no sé si va a llegar. No va a llegar. Pica y se hace ingobernable esa pelota para Braida. Saque de arco para Gimnasia, Barreto. Nos quejábamos del primer tiempo, el segundo fue mucho peor. Fue bárbaro el primer tiempo al lado del segundo, Llegó el verano y en Grupo Márquez tenés los mejores descuentos en pileta, climatización, mueble de exterior y mucho más. Entra a grupomarquez.com.ar o cualquiera de las sucursales. Grupo Márquez, precio, servicio, sin ir más lejos. Por ahora Gimnasia Gonzalo se vuelve de Uruguay con 2-0-0. Sí, el primero que terminó ganando 4-2 y este veremos si va por el mismo camino. Pelota profunda en la derecha, la persigue Mamini, va a llegar, espera Colmán, el centro arriba quiere Trojansky, también quedó muy largo, la va a rescatar, sin embargo, por detrás de todos Miranda, centro, Romania sacó como pudo de volea, pelota al córner, tiro de esquina para Gimnasia que lo quiere ganar sobre la hora. Señor kiosquero, ahora Alfajor La Recoba tiene una nueva presentación, caja de 24 unidades a un precio increíble. Alfajor La Recoba, probalo, te va a gustar. Y sube el soldado Cabral, sube el Yacaré Morales, está Mamini, está Colmán, centro de Miranda, Anticipo, ¡gol! Mamini, ¡gol! Gimnasia, 45 minutos del segundo tiempo. El centro con Rosca de Miranda, el anticipo de Ivo Mamini y sobre la hora lo gana Gimnasia ante San Lorenzo. Un cabezazo formidable de Ivo Mamini que entró para ganarlo. No llegó Gastón Hernández, tampoco pudo Altamirano y sobre la hora, a los 90 que se cumplían, Mamini pone la victoria para Gimnasia. El Lobo está en Uruguay festejando el gol de Mamini. Gimnasia 1, San Lorenzo 0. Ivo Mamini el gol. Gran rosca de Miranda, anticipo fenomenal de Ivo Mamini, lo perdió Hernández, atornillado también detrás de la Roca Sánchez. Gana Gimnasia en un partido esquivo, en un partido sin situaciones. El que más quiso fue el equipo de Madelón. Pinturas Premier presenta el revolucionario látex con 140 colores a elección. Látex índice de Premier, colores que protegen. Lo gana Gimnasia 1-0
Y lo festejó mucho Mamini, también el banco, Gonzalo. Sí, porque es un pibe que piden muchos hinchas de Gimnasia, porque tiene esto, porque entra y rinde, porque tiene gol y porque siente la camiseta. Cuarto que marca para Gimnasia, recordemos, debutó con 16 años de la mano de Diego y empieza a ganar terreno. Tiro libre para San Lorenzo. Hasta los 49, vamos, 47 y va el Ciclón para empatarlo arriba, Fue Romaña, fue Hernández. Vendrá el centro con zurda, está La Roca, está Tarragona, centro, segundo palo, termina sacando Morales. Y después con zurda tira Colmán hacia la mitad de la cancha. Empuja a San Lorenzo sobre el final. Sale Altamirano para volver desde afuera del área. Pelota que toma altura pero no se aleja demasiado. Romaña pasó largo porque lo movieron en el salto. Bueno, y se calentó Romaña, Yo no me peleo con Romaña. ¡Opa! Tiró un cabezazo él y también Trojansky. Amarilla para cada uno y termina como estuvo el partido. Sí, se jugó así, Bareto. Sí, fue una riña el partido. No se bancó el empellón de Trojansky, Romaña. Ahora, al divino botón lo de Trojansky. Giai que la juega, última pelota del partido para San Lorenzo. Hacia atrás La Roca Sánchez, tendrá que dividirla Altamirano y allá levanta. Envío frontal, quiere Tarragona, saca como puede pintado, bomba de Braida que rebota en Morales. Insistirá San Lorenzo con Hernández, de cabeza la tira para arriba, se desvía. Braida que amortigua, le queda para espaldas a Campi, se apoya Campi, pelota arriba, irá a buscar Giai en desventaja contra Gallo, sacando Gallo de cabeza por un costado. La recuperación inmediata de parte de Tobías Medina, Medina para Giai, la levanta pero demasiado. Termina sacando Sarabia, responde inmediatamente La Roca Sánchez, quiere Tarragona, le rebotó la pelota al ex hombre de Gimnasia. Lateral para el Lobo, quedan 30 segundos, lo gana el equipo de Madelón, Bareto. Realmente no es un partido amistoso y es un partido de pretemporada, pero juega muy mal, la pelota mucho por el aire, no hubo 3 pases seguidos, el que más intención tuvo fue Gimnasia. Tiene la misma tesitura San Lorenzo en cuanto al juego del semestre anterior, más allá de lo bueno que hizo el gallego con San Lorenzo. Se acaba el partido en Montevideo. Últimos 15 segundos. Pierde San Lorenzo en su estreno del 2024. Gana Gimnasia 1-0. Gol de Mamini. Con un gran anticipo en un córner que tiró perfectamente Miranda. Pelota abierta y es la última ahora sí para el Ciclón. Braida que busca el área. Centro exigido. Llega de cabeza Vareiro. Pero atrapa fácilmente Infran. Que seguramente cuando saque se va a acabar el partido. Señor kiosquero, ahora Alfacón La Recoba tiene una nueva presentación. Caja de 24 unidades a precio increíble. Alfacón La Recoba, probalo, te va a gustar. Va a sacar Infran, señoras y señores. No hace falta que saque el arquero de Gimnasia. Se terminó el partido. Triunfo agónico del Lobo que se vuelve invicto y con valla en 0 de Uruguay. Había ganado por penales contra Cerro Largo y acaba de vencer a San Lorenzo. Debut con derrota para el equipo de Insúa en la capital uruguaya. Ganó Gimnasia 1-0 ante el Ciclón con gol de Ivo Mamini. Terminó el partido. Lo relató Alejandro Calumite. Lo comentó Daniel Bareto. Y lo viviste